Lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Carbonell Juan. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo en la plataforma X Twitter o X, como le llamamos normalmente, y luego en todas las plataformas de podcast en la de su preferencia. Hoy con un tema muy interesante, con un invitado especial también, una persona que goza de mi aprecio y además de eso es un excelente profesional. Y hablamos del excelente técnico, inspector certificado en la NACE, National Association of Corrosion Engineers, especialista en recubrimientos industriales, marinos, ignífugos y sanitarios. Y hablamos de Jesús Manuel Fernández Mañón, que tiene también una hoja de vida impresionante, fundador de Aplicatec y PAE. Es un referente regional con más de 25 años de experiencia en el sector de recubrimiento industrial marino, ignífugo y sanitario. También en República Dominicana y en varias latitudes del mundo. Aplicaciones técnicas de pintura, protección anticorrosiva y soluciones de alto estándar para sectores como infraestructura, energía, hotelería, transporte y salud. También fue técnico comercial en pintura tropical, Grupo Corripio. Trabajó también como atención técnica en entidades tales como son clave, como CAS, INAPA, supervisor además de proyectos por la NCF para agua potable y lideró inspecciones en grandes obras del país. Distribuidor exclusivo de Jotun Marine Paints, también como parte de su visión técnica introdujo en el país el sistema de hidroblasting, limpieza con agua a ultra alta presión, marcando un antes y un después de la preparación de superficies industriales. Una persona con mucho expertise, sus idiomas son español nativo, inglés. De verdad que es un placer tenerte aquí, Jesús, en el espacio de Juan Manuel y hablar de un tema muy interesante que es la corrosión y el clima y el impacto del clima en las edificaciones. Bienvenido, hermano. Gracias, Juan Manuel, por dedicarme este tiempo para nosotros aportar un granito de arena más en la República Dominicana para que el país nuestro sea cada día mejor y podamos estar al nivel mundial en los estándares para, como dice NACE, donde estudiamos, para salvar vidas y propiedades. Pero la vida van primero, las propiedades van después. Las propiedades se pueden reponer, se cae un puente, no se mató nadie, haces otro puente. Necesita otro puente, lo fabrica, pero la vida no se repone. Estamos aquí haciendo este audio, dándole la gloria a Jesucristo, nuestro Señor de señores, el cual nos salvó por su misericordia. Desde los 9 años estamos caminando en los caminos de Cristo y todo lo que hacemos es por amor a Él y para su gloria. Así que estamos a tu orden, Juan Manuel. Pregúntame, que si yo sé, con humildad te voy a contestar. Perfecto. Hemos visto, Jesús, una clase de reportajes. Participaste, por ejemplo, en una serie de reportajes sobre los distintos puentes del país. También recordemos tu participación en ese programa especial que lastimosamente se hizo en SIN con Alicia Ortega sobre el colapso del techo de la discoteca Jet Set. Entonces, de acuerdo a tu expertise, yo quiero que iniciemos, luego de darte nuevamente la bienvenida. ¿Qué es la corrosión y cómo afecta en la vida cotidiana y quiénes son los líderes mundiales de la lucha contra la corrosión, hermano? Bien, mira, la corrosión no es más que un deterioro de un elemento por entrar en contacto con su medio ambiente. El tema corrosión, uno cuando te viene corrosión, te viene un metal. El metal se corroe con un contacto con un electrolito, oxígeno y una capa fina de agua, de humedad o lo que sea. Entonces ahí comienza el óxido, lo que llamamos nosotros el primer paso, que es el sulfato férrico. Luego de este óxido se sigue decomponiendo y llegamos al sulfato ferroso. Eso es lo que se llama corrosión
en metal, pero también la corrosión la tenemos en el hormigón. Un ejemplo, el hormigón se corroe, la gente cree que no. Al hormigón te le cae de la lluvia ácida, que es cada día mayor, porque hay cada día más CO2, que no es más que una molécula de carbono y dos de oxígeno, que es producida de forma natural por el planeta. Tú lo produces cuando respiras, tú respiras oxígeno y sale CO2. Los carros botan CO2 porque vienen de la gasolina, que es un derivado del petróleo. Y hemos llenado la atmósfera de CO2. Hemos pasado ya de una parte por millón, que deberían ser, andamos ya por los 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Eso es de acuerdo a un estudio que se hizo en Mauna Loa, en Hawái, donde hay un observatorio. Lo ideal sería que volvamos a los niveles de hace 100 años, porque ese CO2 es parte de lo que le llamamos efecto invernadero, cambio climático. Ese carbono, ese dióxido, está haciendo en el cielo una especie de funda plástica. Entonces, tú has visto en los invernaderos donde cultivan bajo ambiente controlado, hay una lona plástica donde tú, no importa que esté lloviendo, no importa que haya frío, ya calor, tú mantienes, regula la temperatura y la humedad de tu producto que tú estás dentro del invernadero. Bueno, la Tierra, el planeta Tierra está ahora bajo un invernadero, producto de todo este CO2 que se ha puesto como si fuera una funda plástica encima del globo terráqueo. Entonces el calor de la Tierra no está escapando. Tenemos una lucha a nivel mundial, nosotros los que estamos trabajando corrosión, recubrimientos, y estamos monitoreando el planeta, los cambios climáticos. Lo que decía la Biblia que iba a pasar en estos tiempos, que la ciencia se iba a aumentar y la gente iba a correr de un lado para otro, eso lo estamos viendo, eso está en el libro de Daniel, capítulo 12. Excúsame que toque la Biblia, pero soy un fiel creyente de la palabra de Dios. Entonces, no, tranquilo, hermano. Tranquilo. La palabra de Dios nos habló de estos tiempos que estamos viviendo y lo estamos viendo. La Biblia habla de que las islas van a desaparecer. ¿Qué es esto? Sencillamente se están derritiendo los caquetes polares porque estamos bajo un efecto invernadero y hay un calentamiento global. Es un cambio climático. O sea, no es un invento de gente que te quiere engañar o te quieren, porque hay tantas teorías conspirativas. No, hay un calentamiento real. Lo dice la ciencia. Entonces, este cambio climático está acelerando la corrosión a nivel mundial. ¿Por qué? Porque al tú derretir un caquete polar, se vuelve agua, esa agua lo que está haciendo es que está subiendo el nivel del mar. Sube el nivel del mar y el de sales que salen del mar evaporadas y se depositan sobre construcciones, que es el caso, como te dije ahorita, la carbonatación del concreto. Hay gente que dice, ¿cómo se corroe? Si el concreto se está corroyendo. Entonces tú me hiciste una pregunta sobre la discoteca, ¿verdad? ¿Qué tú entiendes que pasó allí? Sí, correcto. Podemos empezar con ese tema y luego vamos con los puentes porque son varios. Temas. Pero según tu experiencia, mira, ¿qué tú entiendes que pasó en el colapso del techo de la discoteca Yetzer? Yo me remito a mi libro de National Association Corrosion Engineer, que lo enseño aquí en el video. Con este libro, yo fui a Andrés Ortega. En National Association Corrosion Engineer, yo estudié 5 profesiones ahí con ellos. Uno es inspector de recubrimiento sanitario, inspector de recubrimiento de puente, inspector de recubrimiento de barcos, inspector de recubrimientos para clínicas de hospitales. Ejemplo, tiene que añadirse unos aditivos a la pintura de hospital, como el iones de plata, para que mate la bacteria. O sea, el mundo ha ido evolucionando, según van apareciendo virus nuevos, van apareciendo cosas. Entonces, en esas 5 carreras que yo estudié con ellos, la que más me apasiona es la corrosión y la otra es el sistema antifuego. Pero vámonos, tú me haces una pregunta que yo entiendo que pasó. Te lo voy a poner en contexto. Yo fui con este libro a donde Andrés Ortega y sencillamente yo lo abrí porque yo no me invento nada que no sea lo que dice aquí en este libro. Entonces aquí estoy viendo, mira, aquí dice que cuando, no sé si lo podrás ver en el video, aquí está clarito, te lo enseño. Este es un libro que tiene 30 años, dice estructura colapsada. No sé si tú lo verás en el videito que estoy haciendo. Aquí dice, dice que hay muertes por corrosión cuando la estructura pierde su resistencia y colapsa por fuerza natural. Entonces, fíjate lo que dice,
lo primero que te va a atacar va a ser un liqueo. Entonces, cuando nos ponemos a ver ¿qué pasó aquí? Dice aquí que consecuencia directa de la corrupción. Cuando yo fui al programa, lo primero que yo dije, enfoquémonos en el acero. Y después en la segunda exposición yo me claro, porque no fue un invento, o sea, sencillamente yo busqué mi libro y dice que hay un grado de carbonatación muy fuerte, no es más que un ataque sobre el hormigón de las sales, ese del CO2 que está cayendo, pero sobre todo de las sales, eso hace que el hormigón, que es un cemento que tiene un pH de 12 a 13, baje a 9. Y ya inmediatamente baja a 9, ese pH, ya la barra de refuerzo que está dentro, que tiene cierta protección anticorrosiva, esa barra comienza a descomponerse. Yo hablé de eso, de la corrosión. Yo hablé de los craqueos en el concreto. Y hablé del fuego que hubo allí, porque todos estos factores, este libro dice que son asesinos de los edificios. Entonces, cuando tú tienes un edificio que tiene 60 años frente al mar, donde estamos en un cambio climático que se está acelerando la carbonatación del concreto, aquí te lo dicen sencillamente, la internet, te lo pongo aquí el video, hay una carbonatación del concreto. Y el concreto deja de ser un concreto normal y pasa a ser un concreto con alta porosidad. Déjame enseñártelo, lo tengo aquí. Tú tienes aquí ahora mismo un concreto, dice aquí alta porosidad, y esa porosidad acelera, tú vas a tener baja cobertura del acero, porque el acero se va a oxidar, y cada día más hay mayor concentración de CO2, urbano e industrial. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí sencillamente el concreto se fue craqueando, se fue oxidando la barra de refuerzo. Es un hormigón pretensado. Fíjate, yo no soy ingeniero, yo soy especialista en corrosión, recubrimiento. Cuando inspector de recubrimiento, inspector de corrosión. Cuando hay un accidente, ¿qué hace un inspector? En NEI no fabricamos barcos, no fabricamos edificios. En NEI los cuidamos, los protegemos y evitamos que se hunda el barco y evitamos que se caiga el puente y evitamos que colapse un edificio. Ahora, si pasó la tragedia, en NEI nos enseñan cómo investigar qué pasó. Por eso somos inspectores. Ese es el nombre. Que al final Jesús lo que se evita es que hayan pérdidas humanas. Exacto, el inspector de recubrimiento y de corrosión tiene que evitar que pase. Ahora, si pasó, sabemos dónde buscar, porque tenemos los libros, tenemos la expertise y tenemos los conocimientos. ¿Qué pasó ahí? Sencillamente, según el libro de Neis, el concreto se fue craqueando. Ellos, eso es mi opinión, ¿qué fueron haciendo? Según el concreto se fue haciendo poroso por la carbonatación, que es una realidad. Aquí está, sencillamente, lo que hay que buscar, carbonatación del concreto. El concreto deja puesto las barras de refuerzo. La barra de refuerzo es lo que mantiene el acero en cohesión. Si tú haces un edificio de concreto y no le pones acero, el acero tiene una fuerza contractual enorme. O sea, tú lo aprietas y él no rompe. Ahora, si tú lo separas, él fractura. ¿Qué evita que el concreto se separe? Las barras de refuerzo. Entonces, si tú no tienes barra de refuerzo, nosotros hicimos un descenso al sitio a Yeset y tengo la foto, te la puedo compartir. Ahí se ve claramente que inclusive habían barras de refuerzo que habían perdido más de la mitad de su espesor, otras no estaban, otras habían roto, sencillamente la unión ya no estaba. Pero aparte de esa barra, toda oxidada, toda corroída, toda debilitada, tú tienes un concreto totalmente permeado por la carbonatación. Ya tú no tienes un concreto normal como hormigón, como el que tú hiciste con un pH de 14, de 12, tú tienes otra cosa. Entonces, tú tienes un concreto debilitado, poroso y craqueado. Te mandaré todos los datos, está todo aquí, o sea, no inventamos nada. Sí. De aquí de este libro, sí, estamos todos. Entonces, tú tienes 60 años, tú tienes filtraciones. Lamentablemente estamos en una nación donde hay mucho empiriquismo, mucha gente que son empíricos, ¿no? El término exacto es ese. Viene un empírico, le dice al dueño, que es un dueño, es una persona que yo entiendo que no quiere que pasen estas cosas, nadie quiere que pase, nadie quiere que pase una tragedia, los edificios no están diseñados para colapsar. Entonces le dice, mira, vamos a darle un fino de 10 centímetros y se va para la filtración. Mentira, le dan el fino, pero la filtración sigue debilitando la estructura. Tú tienes unas luces largas que son el espacio entre donde está aportada el pretensado de una esquina a la otra, es muy largo.
es muy largo. Entonces tú le pones una torta de 10 centímetros encima de esa torta para evitar la filtración. Básicamente eso, evitar la filtración de la porosidad que ya el concreto ha conseguido por el tiempo. Entonces, esa estructura filtrándose, le ponen un fino, sigue la filtración, le ponen otro fino, sigue la filtración. ¿Tú qué estás haciendo? Añadiendo peso a la estructura. Una estructura que no tiene columna, una estructura que sencillamente está porticada, o sea, apoyada en los extremos. Tú no tienes cómo darle solución a esto más que buscando un profesional que te haya sellado tu techo para que no siga filtrando. No, buscaron al empírico y le dio otra capa de fino, como le llaman, estamos añadiendo peso. Pero para colmo, el fino, más de lo mismo, seguimos carbonatando el cemento, seguimos con las sales que están a una esquina, que te están rompiendo el fino y sigue la filtración. Entonces al final buscaron una lona asfáltica. ¿Qué es esto? Un desastre. Eso lo están removiendo de muchos países. Aquí sigue activa, no sé por qué no la han, por decreto presidencial la han eliminado. Porque eso es un desastre. Eso coge petróleo, dáselo al le pone la lona con candela y le deja un canalerío debajo. Cuando esa lona se raja, que se abre por el calor, es uno para países tropicales. ¿Qué hace inmediatamente el agua? Entra y comienza a caminar. Entonces, ¿qué tenían ellos? No buscaron ayuda, no buscaron soluciones. Por eso, lamentablemente, pasó eso. ¿Por qué? Porque no buscaron para mí, una asesoría real. Tenían un sobrepeso, tenían un hormigón despedazándose. Yo lo dije en Alicia Ortega. Cuando el acero se va, el hormigón se demorona. Porque él tiene fuerzas contractuales. O sea, el hormigón tú lo aprietas y él no te... Bueno, tiene que estar muy debilitado para él, con mucho ataque de carbonatación para él. Pero si tú no tienes acero, no hay fuerza, no hay resistencia, él sencillamente se va a pedazos, se va poco a poco. Lo vimos ahí a través de los videos, lo que hemos visto, que siempre caían partículas, caían polvo, y que la gente vivía sopeando y hablando, o sea, recogiendo los escombros de lo que el hormigón estaba soltando. Que luego, cuando yo hice el descenso y le envié a mi gente en Neis lo que había pasado, ahí no hubo mucha duda, sencillamente no había cero. Primero, había poco, y el poco que había estaba corroído. Entonces, luego vino un fuego. Ese fuego, ¿qué hace el fuego con el pretensado? Tú conoces el hormigón pretensado, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, te escucho. El pretensado es un hormigón que tú lo vacías, le metes una bomba, un cable dentro, y tú lo estericas, como decimos nosotros, así de un lado para el otro. Y cuando ya el hormigón, tú lo sueltas. ¿Qué es lo que hace el hormigón pretensado? El cable que tiene dentro, que lo mantiene unido, no deja que, como hablamos ahorita, que él se abra, que él se fracture. Él mantiene la contracción, que es lo que hace el acero. Cuando viene un fuego, sí, ese pretensado, aparte que está oxidado ya, muy oxidado, y cuando tú usas un pretensado dentro del hormigón, es lo que sencillamente se mueve dentro ya no está haciendo su trabajo, está haciendo lo que tiene que hacer un pretensado, que es mantener el hormigón prensado. Por eso es un pretensado, es para mantener la tensión. Ese cable mantiene el hormigón en tensión. Después de tanto óxido que le dimos y después de un fuego, ¿qué hace el pretensado? Sencillamente se derrite, se debilita o se rueda, pierde la tensión. Entonces, oye, si a este edificio que ya no tiene tensión, tú le tienes encima todo este peso, porque los aires para mí los aires no pesan tanto. Ahí lo que le dio el tiro de gracia, que el pretensado también se fue el acero. Y lo que tenía 30, 40 años con todo ese peso, sencillamente se dio, porque ya él venía facturando, él venía botando pedazos, y él venía tirando. Y una filtración constante, o sea, la filtración ahí no se paró nunca, frente al mar, agua salada, corroyendo acero por un tubo. Ya ahí están los despojos, fuimos a verlo, hicimos un descenso del sitio, está todo oxidado, el pretensado todo está oxidado. O sea, yo nunca había visto un pretensado oxidado y está, porque el cemento obviamente carbonató y fracturó. Esa es mi humilde opinión. No tiene que ser así. Es posible que tenga carbonatación, pero si no tiene ese sobrepeso de 7, 8 finos que tenía encima, de 10, 8, 9, 15 centímetros, que le arrojó un peso muy similar al techo, y cuidado. Ese edificio no tiene salvación. Ese edificio venía declarando hace años. Cuando tú ves que un edificio bota pedazo, ponte una alerta. Mi colega ingeniero dice, la varilla
La varilla no es una vaca que tú le metes hielo y come y se pone gorda, no, la varilla se corroe. Exactamente. Se corroe pan. Gracias a Dios que ellas hablan porque botan pedazos. Y cuando te cae un pedazo de un techo que ha matado a muchísima gente, ya tú te das cuenta que hay una filtración. Ese es un problema que se puede evitar sencillamente con un buen recubrimiento moderno, porque también con el cambio climático, los selladores de techo normales se están craqueando. Entonces, se ha tenido que cambiar resina ya. Estamos hablando de que antes se usaba un acrílico, ahora hay que cambiarlo, un uretano. O estamos hablando de sellador para un techo normal, no estamos hablando de algo tecnológicamente avanzado. Algo que tú puedes comprar en una ferretería. Antes tú comprabas un acrílico que haya cargado de cal, ya se no sirve. Ahora tienes que comprar un acrílico puro, sin tireno, que es otra resina, que baja el costo y baja la calidad. Porque tú no quieres en tu techo que a los 5 años se craquee el sellador y te vuela la filtración. Tú lo que necesitas es que tu barra de refuerzo, tu varilla no se te corroa. Porque se corroe, se va a debilitar y se te va a caer el techo. Se te va a caer la casa. ¿Satisfecho con la pregunta? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Y precisamente ahora hay otro tema que está muy interesante, es muy importante y vital. En Semana Santa se habló mucho del puente Francisco de Rosario Sánchez, mejor conocido como Puente de la 17, Sí. pero no solamente está ese puente, hay muchos más. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es cómo podemos proteger las estructuras como puentes y edificios con recubrimientos adecuados frente al cambio climático, hermano. Muy bien, muy bien. Mira, yo me voy a apoyar un poquito porque yo quiero hacer un llamado al presidente Luis Abinader con esta entrevista. ¿Tú me permites? Claro que sí, hermano. Muy bien, mira, yo voy a hablar un poquito del tema porque yo necesito que mi presidente Luis Abinader, el cual yo estudié con él en INTEC en el 24, escuche esto y se haga eco de esto que yo voy a decir. Yo entré a estudiar ingeniería industrial en INTEC en el 84. Yo era un muchachito de 17 años y Luis Abinader andaba por ahí también. Yo tenía 3 trabajos. Yo trabajaba hasta las 12 en INTEC es muy fuerte. Yo quería pagar mi universidad, yo trabajaba. Luego a las 12 yo salía a suplidor del Caribe de unos familiares míos. Yo era gerente de venta de la línea de National Panasonic, que era una línea que tuvo aquí mucho tiempo. Y luego a salir a las 6 de la tarde me iba a mi casa. Mi mamá acababa de montar una mueblería. Mi padre era un gallego de lo que trajo Trujillo, pasé un aserradero en Valle Nuevo, estaba inválido. Entonces, en una silla de ruedas. Yo dije, yo voy a trabajar, yo voy a pagar mi carrera. Bueno, INTEC es muy fuerte. Yo de cada cuatrimestre, de 4 materias, de 4 materias pasaba 3, no sé cómo, porque yo sencillamente no tenía tiempo de estudiar. Yo me sentaba, yo daba veía la clase y en cada cuatrimestre que amaba en uno, bueno, al final me bota INTEC. En ese primer año, el 84, matrícula mía era 840605. Yo me hice conocido amigo de Luis Abinader. Luis Abinader para mí, un gran hombre, serio, respetuoso, era un tremendo compañero de clase. Y es un hombre, para mí, noble, sensible y que ama este país. Es un hombre de bien. Entonces, Luis Abinader, cuando me votan de INTEC, te lo voy a decir claro, me votaron. Y bien votado, porque yo no estaba estudiando. Yo nada más estudiaba lo que daban en vivo. Y yo me la pasaba con un catálogo vendiendo los electrodomésticos que yo vendía después de la tarde. A los profesores, a Luis, a todo el mundo. Entonces, mira, yo me identifiqué como cristiano evangélico desde que llegué. Y Luis se identificó como católico practicante, que yo respeto mucho. Al que es serio en su religión, lo respeto. Yo le predicaba el evangelio, el católico practicante, pero hizo algo cuando me votan de INTEC, que fue algo que marcó mi vida para siempre. Cuando me votan de INTEC, votado, lo digo humildemente, me votaron. Ellos, en mi carrera de ingeniería industrial, ellos, lo que todo el mundo riéndose, mira, los muchachos, los compañeros, no me acuerdo, 17 años. Tú tienes, mira, ¿quién te manda a vivir vendiendo? Si tienes que estudiar, claro, yo tenía que pagar mi estudio. A ellos lo pagaban, a mí no. Entonces, en ese proceso, se me acerca Luis. Yo estaba dando gritos, porque yo no sabía cómo iba a enfrentar al gallego. Mi padre, hombre bastante fuerte. Y Luis me dice, Jesús, ¿qué te pasa? Y le digo, bueno, Luis, me votaron. Y Luis era un hombre que yo lo vivía relajado, pues yo le decía, ¿cómo tú estás en OIM si tu papá es el dueño de INTEC? Él me decía, no, papá nos mandó aquí, ¿por qué no? ¿Qué privilegio? Y después le di la razón. Me dijo, mira, vete donde José, mi hermano, y dile que te con todo lo que tú vendes. Oye bien, te vamos a ayudar. Tú le vas a vender a la OIM todos los abanicos, electrodomésticos, todo. Dile a mi hermano que yo te mande y paga lo que tú puedas. Hermano, 2 lágrimas se me salieron. Porque
fue el único compañero que me dio una salida. 17 añitos, me acababan de votar de la universidad, 18 años, y yo no sabía de qué iba a pasar conmigo. Y este hombre me mostró un camino. Yo le agradezco ahí, yo me di cuenta del corazón de Luis Abinader. El hombre noble y bueno. Sí. Entonces yo lo estoy haciendo, voy a hacer un llamado por aquí después, para que, pues yo sé que él le duele a este país. Así como me trató a mí, con esa nobleza y esa bondad, ese es Luis Abinader. Y yo sé que él ama este país, va a tratar de que esto mejore. Y yo sé que él va a poner normas, de todas las normas que vamos a hablar aquí, que hay que instrumentar en la República Dominicana para hacer un mejor país, para salvar vidas. Yo sé que él lo va a hacer. Porque, oye bien, yo no soy político, pero conocí el corazón de Luis. Y yo entiendo que Luis es una bendición que Dios mandó a la República Dominicana en un tiempo difícil para la Tierra, para este planeta. Y Luis va a ayudarnos a que estos sistemas se establezcan en este país. Porque sé que él ama esta nación. Entonces, nada, ahí caí en el OIM, su hermano me estaba esperando, me dio un abrazo, me compraban todo los electrodomésticos, todo el abanico, y yo pagaba lo que yo podía. Gracias a Luis yo pude hacer mi segundo y tercer año de ingeniería industrial. Rápidamente conocí la corrosión, conocí los recubrimientos, trabajando en el grupo Corripio. Ellos tenían un tema con la marca líder. ¿Puedo decir la marca? ¿O qué era líder? No importa, dale para allá, no pagan. Pero, bueno, tenemos pintura popular líder, no había forma. Yo llego allá como gerente de venta. Le digo, yo conocí el mundo de la pintura, le digo a José Alfredo Corripio, a mi jefe, le digo, mira, tenemos un tema con los clientes. El consumidor no se resiste a la marca. Llegamos a un proceso donde había que regalar mucha pintura para vender. O sea, había que dar pintura. Un carretero tú le tenías que llevar para que te comprara 20 cubetas, regalar 10. Era una cosa insostenible. Entonces yo le dije, mira, yo viendo al consumidor, vamos a asociarnos con una marca extranjera que nos traiga, nos dé un plus a la marca. Y tú verás que te voy a dar el mercado en 5 o 6 años. Efectivamente. Se llevaron de mí. De un Pepín Corripio, una figura, lo quiero, lo aprecio. Estaba negado a traer esa marca extranjera porque le estaban pidiendo un dinerito. Y yo le dije a José Alfredo, que era mi jefe, oye, tráela, que te vamos a conseguir el mercado. Efectivamente. Firmaron con una empresa que se llama Amerón, ya no está, no existe. Nos dieron la fórmula, ya estamos hablando del año 97 por ahí. Nos dieron las fórmulas de cómo hacer pinturas modernas en República Dominicana para cambiar el mercado dominicano. Hasta ese momento se pintaban los puentes con pintura de aceite. Pintura de aceite de alquílico que no tiene calidad. Tenían veneno, tenían minio de plomo, tenían cromato de zinc. Los puentes de aquí no servían. O sea, tú le dabas un viaje de pintura, otro viaje, y al final tú lo que tenías un puente botando cácara con veneno que caía al río, se lo comió un pescadito, el pescadito te lo comes tú, me lo como yo, y ahí viene el autismo, viene el metal pesado, y viene el cáncer, viene el problema. Entonces, Corripio firmó con Amerón. Amerón le exige un profesional de la corrosión y de los recubrimientos. Entonces, como yo era gerente, el que fue a la National Association of Corrosion a estudiar las carreras de pintar un tanque de agua por dentro, que no se envenene la gente. Pintar un puente que se mantenga 25 años, como tenemos puentes que lo pintamos desde el 2000 y están ahí, con la pintura todavía. Pintar barcos, yo fui el primer inspector de barcos que hubo aquí. Los barcos en el astillero vienen, se le da sandblasting o hidroblasting, se pela, se quita el óxido, se miden los espesores, y yo, como inspector de barco certificado, tenía que decir el barco puede seguir o no, porque si no el barco hay que sacarlo. Barco el seguro no se renueva. Si un inspector de barco no firme y dice el barco está bueno y fue bien reparado, que ese fue es parte de mi vida, del día a día todavía hoy, de lo que hacemos, que es la corrosión. Entonces, Corripio firma con esta compañía, nos mandan a estudiar a National Corrosion Engineering, las 5 profesiones que yo salí de allá. Inspectores de recubrimiento de barco, inspectores de recubrimiento de puente, inspectores de recubrimientos de hospitales, que tienen que tener iones de plata para que mate los microbios, etcétera, tanque de agua potable. La pintura que aquí se usaba en ese tiempo eran pinturas de aceite que secan con la oxidación. Entonces la gente pintaba un tanque interior, sencillamente no había los certificados sanitarios que exige a nivel mundial pintar un tanque de agua potable, se pintaba con pintura de aceite, que tú te la bebías, yo me la bebía, al año ya no había. El tanque se oxida porque el agua venía con cloro, que es corrosivo. Ya el pueblo se queda sin tanque, pero lo peor fue que no bebimos ese
todos esos contaminantes que estaban en esa pintura, óxido rojo, como se llamaba en ese momento. Entonces, llega al país la técnica a través de esta marca que se fabricaba en el país y llega Jesús Fernández con Neis a la mano y ya en el primer gobierno de Hipólito Mejía fuimos a la CAS y en la CAS le hicimos los esquemas para el agua potable. Le dijimos, tiene que ser una pintura, grado sanitario, aprobado por la National Sanitary Foundation y tiene que ser nivel de limpieza, etcétera, etcétera. Todavía el esquema lo tienen en la CAS. Ojalá que lo estén aplicando. Los puentes pasó lo mismo. Entonces, vámonos al tema del puente. Escúchame que me playé mucho. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me playé. Bueno, el caso es que al final yo voy a obra pública y le cambiamos el esquema. El esquema era en ese tiempo, pintura, era darle sandblasting con arena, que ya eso ya no existe, ya eso se quitó, cambió por el hidroblasting, que es más moderno, por muchos motivos, porque el sandblasting tiene mucho polvo, era arena, tú estás primero deforestando un río, tú estás acabando con un río. Y luego, de que esa arena tiene llena de polvo, eso da silicosis, lo respira el pueblo, tú lo respiras, te entra a los pulmones, te corta el pulmón, te crea un cáncer, silicosis. Entonces, una enfermedad terrible. El hidroblasting te evita todo eso. Entonces, ¿qué hicimos? Vino el hidroblasting, nosotros pusimos los esquemas a obra pública, entonces obra pública adoptó los esquemas. Nosotros en ese tiempo nos involucramos en las dos reparaciones que hizo el Puente Duarte con el grupo Strumet de Costa Rica. Nosotros en un puente le vendimos pintura, en otro puente le dimos la supervisión, en otro puente alquilamos los equipos. O sea, nosotros vinimos con los conocimientos para servir al país. Nosotros nos involucramos, por ejemplo, con pinza en los primeros elevados del gobierno de Leonel. Ahí nosotros le dimos un sistema que todavía hoy los puentes de los elevados de la 27 y todo eso elevado, nosotros le hicimos el sistema anticorrosivo, le vendimos la pintura, le alquilamos, le prestamos los equipos, le supervisamos la obra. O sea, cuando yo digo hicimos los puentes, no fue que todo, o yo le di San Blasting, o yo le vendí la pintura, algo hicimos. Ahí nos involucramos con el puente Mauricio Báez, que está en San Pedro. Eso lo hicimos con la compañía de Santiago, Mera Muñoz Fondel, lo que fue. Nos involucramos en todos los puentes del país. Nosotros reparamos más de 100 puentes con obra pública a la mano. O sea, o le vendíamos la pintura, o le hacíamos la supervisión, o le vendíamos, o le tirábamos el equipo, o le damos soporte al técnico que estaba contratado. El caso es que cambiamos los esquemas. ¿Qué esquema cambiamos en obra pública? El esquema que había era óxido rojo y pintura de aceite. Lo cambiamos por epóxico anticorrosivo, primer, luego del sandblasting. Intermedio, otra capa de epóxica para que separe el acero más todavía del ambiente, los electrolitos, del agua, de la orina que se tiran en los puentes, de las sales que se acumulan. Y luego venía una capa final de poliuretano acabado que estaba en ese momento, era lo máximo antes del cambio climático para resistir los rayos solares, los rayos ultravioleta y que la epóxica no tizara. Porque la epóxica tiza con el sol y comienza a perder capas y a perder espesor. Los espesores para el puente y tanto como para el agua, tanto los tanques de combustible también de las refinerías y de demás, aquí también le hicimos esquemas y gracias a Dios pudimos pintar más de 20, 30 tanques en la refinería en su momento. Con NEIS, aquí al país entró la ciencia, entró el conocimiento, entró algo que no teníamos. Nosotros aquí sencillamente estamos haciendo las cosas estilo Colón. Te pongo un ejemplo, el arca de Noé. Dios le dice a Noé, para que el arca flote, tiene que pintarla con petróleo. O sea, las pinturas están en el mundo desde el tiempo del diluvio. Moisés iba a flotar en una canasta. ¿Qué hizo la mamá de Moisés? Empíricamente cogió petróleo y una canasta le dio brea y lo puso a flotar. O sea, los descubrimientos han estado con nosotros desde el nacimiento de la humanidad. Entonces, los puentes, que es el tema que tú me estás preguntando, ¿verdad? Sí, correcto. Vámonos con los puentes ahora. ¿Por qué están, Jesús, tan deteriorados los puentes? Ahí vamos. Y no hablo solamente del puente de la 16. Ahí vamos. Mira, te estoy diciendo que del año 2000 hasta el 2000, vámonos a poner muchos años de gobierno. No soy político, no estoy en política ahora, pero aquí hubo unos años donde sí se le dio mucho mantenimiento. Te digo que yo, por ejemplo, con una empresa que se llama Compañía Dominicana de Montaje, que hizo un acuerdo con Obra Pública, mi empresa, nosotros reparamos sandblasting, puente de Jaina y recubrimiento, pero estoy hablando de hace 20 años. Entonces, de 20 años para acá llovió mucho. Todavía ese puente está vivo con ese recubrimiento. El puente Ramfi, que ese lo hizo una compañía, se llama Ingeniería Metálica, ese puente reparó en el 2005. El elevado de la Carrizo,
le hicimos también ese en el 2008. Los puentes, todo en la autopista Duarte, lo hicimos también compañía dominicana de montaje, blasting y pintura. Pero esta gente nos pidieron un esquema para 10 años, por ya hace 20 años, 30 años. Entonces, en ese proceso, en esa batida de puente que hicimos en el país, repararon más de la mitad, yo diría que un 60%. De ahí para acá, algunos han colapsado, porque no se metieron en el bol del mantenimiento. Un mantenimiento de 20 años, un puente, es abusivo, pero si tú lo haces con el epóxico que tiene inhibidor, ¿qué es esto? Después que tú quitas el óxido y tú pegas el epóxico encima del puente, tú tienes que tener en esa primera mano, que es el primer, el primario, un mataóxido que va a evitar que se forme el sulfato férrico, que luego pasa el sulfato ferroso, que no es más que herrumbre y comienza a descacararse el puente. Entonces tú tienes que aislarlo del agua, del ambiente, de la humedad, de los electrolitos. Es más un país salado como este, un ambiente salado, donde con el cambio climático cada día más sale, hay más lluvia, y cada día hay más nivel del mar subiendo, y hay más sale depositándose. Entonces, más brisa, más viento, más ciclón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le hicimos un sistema que para ese tiempo era 10 años, ya hace 20 años, 25 años. Pero el puente de la 17 no se le puso la mano. Yo estoy gritando el puente de la 17 del 2000. No se le puso la mano. Sencillamente le daban pinturocido rojo, le daban cariñitos y se pintaban grandillas arriba. Entonces no, Jesús, tú me dices que tiene más de 25 años que no se le hace nada a ese puente. Mira, paño con pasta, por arriba. Pero no es solamente este gobierno, ni estos gobiernos. Es algo de los países que necesitan entrar los estándares. Vamos a hablar de la refinería. Refinería del Estado. Antes era de la Shell. Pero refinería, yo le pintaba los tanques cada 10 años y yo le hacía un sistema para 30. Pues decían que no se podían jugar. Yo felicito al ingeniero Roger Sánchez, ahora por aquí por otro medio, porque es un patriota. Ese hombre cuida Jaina, él dice que si se pica un tanque de diésel, lo normal es que a los 5 años, si tú lo estás recubriendo bien por dentro, con los vapores del agua que se forman en la tapa de arriba, que luego ruedan hacia el fondo del tanque, te corroe, eso hace un ácido. Ese vapor hace un ácido, parecido al ácido muriático, eso te corroe un tanque. Tú tienes que tenerlo bien protegido. Lo mismo te pasa con el gas propano. Tú tienes un exceso de humedad dentro, tú tienes que protegerlo bien. Lo mismo te pasa con la gasolina. Los tanques de químicos son peligrosísimos. Y aquí hay gente que ha tomado conciencia, como Refinería Dominicana de Petróleo, que tiene a Roger Sánchez, un caballero que deberían dar un premio. Cuida esos tanques, porque él sabe que el día que esos tanques exploten se va a Jaina. Entonces él está encima, me llama, me consulta a otro, yo no soy el único. Y está siempre encima de esos tanques. Entonces, hay gente aquí que ha cogido conciencia. Entonces, el tema de obra pública es un tema de que hubo una batida, se hicieron puentes nuevos. Por ejemplo, el caso de Mera Muñoz Funder, nos pidieron un sistema para 30 años. Yo hice ahora con Alicia Ortega, hicimos recorrido el puente Mauricio Baita nuevo. Inclusive un puente muy moderno. Tiene debajo de los puentes, tiene una base de goma que sirve de amortiguador. Pero el puente de la 17 es un puente que ya sí está en manos del Estado. Yo sé que le van a meter mano porque me han estado consultando y me han estado llamando. Y ahí ya por el tiempo moderno, ahí amerita una pintura con hidroblasting, no sandblasting, porque el hidroblasting sustituyó al sandblasting ya por mucho, porque tampoco deja polvo dentro de los poros del acero. Y eso hoy manda un hidroblasting, luego una capa de epóxica. Yo le recomendé como consultor, ¿verdad? A todo lo que me han pedido la opinión, que le den un producto que se llama Carbomastic 90, que es un epóxico bloqueante moderno, que no es porque, así como el cambio climático ha pedido pinturas modernas, recubrimientos más modernos y sistemas más modernos, como es el hidroblasting, ese puente, si se hace un buen trabajo, se le cambia la pieza que estaban corroídas, que eran bastante, y se le aplica un sistema de Carbomastic 90, 2 capas, no se necesita mucho, es 2 capas, y un acabado. Antes era poliuretano, ahora lo estamos cambiando por polisiloxano, que es más moderno. ¿Qué es el polisiloxano? Resiste al sol 10 veces más que el poliuretano que teníamos antes. Los carros normales en la calle están pintados con poliuretano. Poliuretano resiste el sol, pero ya con el tiempo están perdiendo brillo, están poniendo feo. Un puente tú no te puedes dar el gusto de estar pintando todos los días. Un carro tú lo metes en un taller un fin de semana, lo pintas y lo sacas. El puente no. El puente tú necesitas que tenga años y años y años y años. Entonces, el polisiloxano es el paso después del poliuretano. El Carbomastic 90 es el paso después del epóxico óxido rojo. Porque no solamente tiene el matador de óxido, los matadores de óxido son los inhibidores de corrosión, han ido evolucionando.
Lo Carbomati 90 es un producto que está cargado con inhibidores naturales que no son dañinos al medio ambiente, que es lo primero que estamos buscando, y segundo, que sean tremendamente protectores del acero por el cambio climático que tenemos, como te dije, más sales, más lluvia y más conato de ciclones y más cosas en el ambiente. Entonces es un producto que se pega mejor al acero, es un producto que tiene un inhibidor que me encanta, que se llama metaborato de bario, metaborato de estroncio, fosfato de zinc, son inhibidores del óxido, de la corrosión, que van a hacer el trabajo para que ese puente dure 20, 25, 30 años más, porque te digo la verdad, fácilmente nos pasa lo que nos pasó en la batida de puente, que nos llevamos más de la mitad del país y eso quedó ahí. Sencillamente nos metimos en campaña, nos metimos en otras cosas, aquí una noticia mata a la otra noticia, y al final el puente se olvidó. Nos acordamos al puente para barrerlo por arriba y pintarle los tubitos. No, ahí no es que está el problema está abajo, lo que soporta el puente. Entonces yo entiendo que el puente de la 17 ahora, con todas estas recomendaciones que me están pidiendo, yo entiendo que sí que es posible que esta vez estos puentes podamos hacerlo bien. Yo espero que este puente pase lo que pasó con el elevado del Carrizo, que lo hicimos junto a la ingeniería metálica con Lino Tony Hernández, que cuando nos pidió darnos referencia, le dijimos darle un zinc epóxico, que era en ese momento lo que es el Carbomati 90 hoy. En aquel tiempo el zinc epóxico era lo máximo, ahora no, ahora lo máximo es el Carbomati 90, que es el producto ideal para el puente. Entonces, sí. Ahora Jesús, entiendo que sí, entiendo que se va a reparar. Creo que sí, que ahora sí se va a reparar. Ese sí, y hay otros más que están feos, pero que no se han hecho virales. Pero ese se hizo viral, gracias a Dios. Por el primer trabajo de Alicia Ortega hace un año, y luego se lanzó otra vez, y realmente, señores, los puentes colapsan. Yo tengo un historial de puentes a nivel mundial en todos los países, porque no es aquí nada más. Es fácil pasarle por arriba y olvídatelo de abajo. Eso no es mentira, eso pasa. Dígame, Juan, cuéntame. Sí. Sí, Jesús, yo en tu participación en el último reportaje de Alicia Ortega sobre los puentes, se habló del Mauricio Báez, del puente de la 17, de muchos más, pero yo lo que quiero preguntarte, ¿alguna institución del gobierno, ya sea como contratista o como asesor o como técnico, se ha acercado a ti para buscar de tu expertise en el tema corrosión y reparación de puentes? Claro, sí, ya ellos me han contactado. Yo inclusive tuve una reunión con ellos debajo del puente de la 17. La empresa Pinza, que es la que tiene la contrata, ya tuvimos una reunión sobre qué hacer, porque ellos quieren hacerlo bien. O sea, nadie quiere que ese puente se arregle al mes, no sirva, ¿no? Ellos quieren hacerlo bien. Ya hemos tenido 2 reuniones con ellos, porque yo no soy el que más sabe, pero yo sí tengo puentes que yo pinté, o sea, asesoré, o supervisé, o le vendí la pintura, como el Patiño, 2 veces, con el Grupo Estrella, 3 veces, creo, 2, 3 veces. O sea, todos los puentes que están buenos aquí, Jesús Fernández le puso la mano de alguna forma. Neis le puso la mano de alguna forma y el recubrimiento adecuado hizo su trabajo. Entonces ahora esta gente sí se están acercando y yo entiendo que sí, que este es un buen momento porque el gobierno quiere hacerlo y Pinza quiere hacerlo bien. O sea, Pinza es una compañía constructora que fabrica acero, le está cambiando las piezas que están más corroídas. Me están pidiendo qué opinión, cómo la cambian, qué ponen, qué no ponen, qué espesores ponen. Y yo hasta ahora, como te digo, he tenido 2 reuniones con ellos, le hemos dado un brief de cómo hacerlo bien, porque, ¿qué te digo? Por ejemplo, el caso Patiño. Patiño se hizo bien. Patiño lo está matando la orina. Entonces, no hay que pintarlo otra vez, ni hay que pelar esa pintura. Ese puente está bueno. El puente de Duarte es lo mismo. Con Estrumelo hicimos eso fue en el 2000 y algo. Y ahí nos acercamos y le dimos la última vez que estuve con Estrumelo en ese puente fue cuando le cortaron los cables. El joven que estaba, creo que con problemas mentales, le cortó los cables, el puente ahí sí iba a colapsar el puente. Entonces, nada, Obra Pública llama a Estrumelo le pone los cables de nuevo y ahí se hace un repintado. El puente Duarte necesita un cariñito, pero no está al nivel ni de la Barquita ni del nivel de la 17. El 17 se va a arreglar. Yo entiendo que con el brief que le dimos, con el estudio que hicimos del puente, faltan unos estudios. Como las columnas tienen una varilla dentro, se le va a hacer una prueba radiográfica a las barras, a ver la condición. Se le va a hacer una prueba a la columna de hormigón también, a ver la condición del acero que está dentro. Eso se hace con una radiografía. Eso no hay o sea, son ciencias que están ahora, que no estaban hace 20 años.
Tú le haces una radiografía a las barras y te va a decir si están en condición, si no están en condición. También se le va a hacer una prueba puntual, o sea, ese hormigón se va a tomar una muestrecita y se va a llevar una prensa a comprimirlo, a ver la dureza que tiene ese hormigón. Si el hormigón está resistente, que para mí, visual, que es la primera prueba que hacemos en NACE, está bien. Yo entiendo que ese puente está bien. Sí. Ahora, bien. Y que yo entiendo que quieren, estuve oyendo a alguien que lo quieren demoler, pase a otro lado. No hay que demolerlo. No vale la pena, está bien. Y las varillas que están encima, en la torta, yo le recomendé a Pince en la reunión que le hagan un levantamiento, que se le haga con hidroblasting, porque no puede haber polvo ahí, y lleguemos a la varilla, a ver cómo está. Pero no hay que llegar a la varilla. Eso es ya una prueba, una puntual que se recomienda por el expertise in ACE. Pero si tú le haces una prueba radiográfica, que eso toma un día, es algo sencillito, es un panel, como si fuera un rayo X, te va a decir cómo está la varilla debajo. Y sencillamente un puente totalmente reparable. Ese puente vino de Argentina, tenía 100 años, ese puente no es un puente moderno. Pero te digo algo, el acero moderno es más malo que el acero viejo. Porque el acero viejo se pasiva, me explico. Tú tienes, ese acero está semipasivado. ¿Por qué? Porque ese acero tiene años donde ya en la superficie del acero tiene ánodo, tiene cátodo, y eso se van unificando y llega un momento que la corrosión se pasiva, le da un relante al proceso corrosivo. Entonces, Sí. es un puente que si lo lavamos, hidroblasting, Sí. le damos carbomato y 2 manos y le damos el Ese, carbosano, ese, 30 años. sí, Jesús, perdona que te interrumpa, ese ralentizamiento de los puentes y de su, porque yo sé que se le ha hecho muchas reparaciones, por ejemplo, el tema de la Junta del Puente Duarte, que todo el mundo sabe lo que está pasando ahí. O sea, Sí, realmente hay que decirlo, realmente hay que decirlo. sí. Hubo mala práctica, hubo vicio de construcción ahí, pero Mira, no era un refuerzo per se del puente en el sentido de la estructura, sino era de la junta sí, de sí, un, de sí. un, de La una capa a junta, otra. la junta, tú sabes que los metales, eso es básico, la dilatación de los metales. El metal tú lo dilatas, expande o contrae con el frío. En todos los puentes tú tienes una gran estructura metálica muy larga donde el puente con el calor se encoge y con el frío se dilata. Entonces, por eso en la punta de los puentes se le hace lo que le llaman el diente de perro, donde tú lo has visto, que es una dentadura que hace que el puente entre y salga. Tú lo has visto en la punta de los puentes, que tiene como unos dientecitos metálicos. Sí, sí, sí. Okay. Eso es para eso mismo. Y también tenemos la junta de expansión de goma, que es en el mundo, hay 2 compañías que la fabrican, que son las que saben hacer la goma para cada puente, la original, con lo que se hizo el puente, porque el puente no puede quedar duro, rígido, porque no, hay puentes rígidos, por otros que no son rígidos. Entonces el puente que no es rígido, si tú lo quieres rigidizar, tiene que ser un gran proceso. No sé qué pasó realmente, no tengo los detalles del puente, pero sí sé y entiendo. Ahora en mis reuniones con Obra Pública y con Pinza, yo les voy a sugerir a ellos que si pueden, le pongan un diente de perro en los 2 extremos, más unos que están en medio del puente, o que ellos busquen la goma adecuada. Porque yo entiendo que si quisieron rigidizar el puente, puede ser que haya sido eso, honestamente, porque se puede hacer. Pero no sé qué pasó ahí, si fue que no fue el hormigón correcto o si no fue que no hubo el tiempo correcto. Eso ya es un tema que yo no he entrado, no me gusta entrar donde yo no conozco. Por eso cuando pasó lo del YC, yo hice un descenso YC, yo contacté gente de NACE, yo llevé fotos, yo llevé pruebas y yo cogí mi libro. O sea, no hablo por hablar, no me gusta. Pero sí te digo que ese puente Duarte está bueno. Bueno, hay que darle un mantenimiento. Porque el último fue cuando hace 8 o 10 años con el tema que de los cables del joven, pero ese puente está en buen estado. O sea, sencillamente hay que tiene un carretón debajo que se hizo a recomendación nuestra para darle mantenimiento y ese carretón sencillamente montarse ahí y moverse por debajo del puente y es muy fácil el acceso. Ahí tenemos un problemita que son las palomitas, que es que el excremento de paloma es un ácido de batería, eso corroe pintura, corroe todo y gracias a Dios por eso el polisiloxano y el carbomati 90 se diseñaron para eso mismo, para evitar que esa pupú de paloma nos destruya la vida, porque la pajarita es criminal. O sea, una pupú de paloma te colapsa y te destruye. Un puente, un tanque, una casa, un alucín, una nave, una estructura metálica, te la lleva. O sea, si tú no estás encima de eso,
esa pupú cayendo encima del acero, si está desnudo, no está bien protegido, te va haciendo una picadura en el acero. El paso del sulfato férrico al ferroso pasa en una semana y tú cuando vienes a ver tienes picaduras grandes, debilidad en la estructura, que es lo que hace el colapso, cuando la estructura se debilita, cuando el acero pierde su rigidez, su fuerza. Puente de la 17, sí, entiendo que sí, que se va a arreglar en esta vuelta. Me preocupa el de la Barquita. Me preocupa mucho. ¿Qué le pasa al puente el puente de la Barquita? Para los que no saben, está en Santo Domingo Norte. Bueno, está entre Santo Domingo Este y Norte, Bueno, específicamente. el puente de la Barquita, reportaje de Alicia Ortega, yo fui con ella y con ellos a los puentes que se repararon desde el 2000, que yo tenía conocimiento, hasta los puentes que no se hicieron nada de aquella vez, que no se ha hecho nada, y que sencillamente tuvimos suerte. Tuvimos suerte en el puente de la 17 porque se pasivó, tuvimos suerte. Pero te digo que debajo del puente vive gente, donde hay una pata del puente en la sala de la casa de una señora. Esa señora tiene una pata de un puente en su sala y ella suapea con cloro, y ahí no queda nada, y lo que queda es un muñón manco del puente. Entonces, ahí hay que desalojar gente, hay que darle un apartamento, lo que yo entiendo, yo no soy sociólogo, pero yo entiendo que lo justo es que se reubique esa gente, se cerque, se repare, se cambie pieza nueva, se le dé el sistema que te estoy diciendo, sistema de puente, y como le dije en el Ortega, el puente Patiño, donde la gente orina, que es muy común orinar en los puentes, a la gente le encanta orinar en un puente, no sé, hay una diversión en eso. No sé si orinar en las alturas le da diversión al dominicano, pero esa orina, cuando se junta con las sales que están en el puente y la otra contaminación, se vuelve una melcocha corrosiva. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el puente de la 17 entiendo que sí, que se va a arreglar, que esas patas donde vive gente la van a desalojar y que ese va a ser un hidroblasting y se va a hacer un buen trabajo. Eso va a quedar bien. Y si le hacen un sistema adecuado, porque siempre hay sistema alterno, uno más barato, uno mediano, uno más caro, el bueno, Calomati 92 capas y polisiloxano, se llama Carbosane 2000, yo entiendo que ese puente dura 100 años, es mi opinión. No digo 100, pero va a durar 50. Si lo cuidamos, porque también no es que lo vamos a pintar y no vamos a olvidar, no. Parte del tema del cambio climático que tenemos que estar monitoreando más que antes las estructuras. Hay que monitorearlo. Y el acero nuevo que se va a poner ahí no tiene la calidad del acero viejo, hay que protegerlo mejor. Porque mientras más tú reciclas el acero, tú lo vuelves más corrosivo, me explico. El acero es, como yo lo dije otro día, lo vuelvo y repito, eso es mineral de hierro, eso es tierra. Tú le das candela, le metes electrones, le metes carbón, por eso se llama acero carbón. Tú lo que quieres es que ese acero sea flexible para tú poderlo trabajar. Bueno, el acero de ahora es un acero que tiene 5 o 6 pasados allá de reciclaje. Es un acero que tú le mides con unos equipos que tenemos para medir la corrosividad del acero. O sea, qué tan fácil se pueda corroer. Y los marcadores que estamos viendo ahora mismo son graves. Son graves. Es un acero que hay que protegerlo mucho porque si le da un poquitico de humedad, se va rápido. No es el caso de ese puente que tiene 100 años. Lo trajeron de Argentina y luego aquí después se instaló. Fíjate que es un puente de remache y tornillo. Hace 50 años que no se remache un puente. Hace 50 años que ya pasamos la soldadura. Tema de la Segunda Guerra Mundial para acá. Sin embargo, ese puente es de remache. Todos los puentes que tuve de remache, como el puente Duarte, son puentes muy viejos. Pero es lo bueno que el acero fue virgen, no es un acero reciclado. Entonces ahora se va a reparar los puentes con acero nuevo. Ese acero nuevo hay que protegerlo mucho. Entonces yo lo que le recomendé a la entidad pública que ese acero nuevo, en vez de 2 capas de epóxico y el carbosane, al final le den 3 capas en los puntos críticos donde se orina la gente, etcétera, etcétera. O le den un lining. ¿Qué es el lining? Es un espesor mayor, es un recubrimiento que hay lining que son especiales para orina, para puentes. Tú, sencillamente, tú pitas tu puente y donde tú ves que la orina va a bajar, la pata sobre todo, tú lo cubres con eso. Y eso te va a dar años de vida, porque no es tan difícil. Yo voy a Nueva York y yo veo trenes y metros que tienen 100 y pico de años. Yo fui a la Torre Eiffel con mi esposa hace unos años, y esa Torre Eiffel tiene un departamento de mantenimiento fijo ahí que está arriba de ella y tiene 100 y pico de años. Entonces, la estructura metálica dura un siglo, solamente hay que cuidarla, hay que cubrirla. Sígame diciendo, ingeniero. Perfecto, perfecto. Hablamos, y los que están por acá, un saludo para Ana Logroño, un saludo para Jafri también, que siempre, siempre, siempre apoyan este espacio. Yo creo que
Si hay una cosa que yo siempre digo es que no es cantidad, es calidad. Hay muchas. Esto es una plataforma muy multifactorial. Hay mucha gente que puede hacer salas, hay mucha gente que la puede abrir, se abre para muchas cosas positivas y negativas. Y mucha gente me dice, Concho, pero un tema tan importante y fue poca gente. Bueno, la vida es así. Los programas de radio, los buenos programas de radio, los buenos programas de televisión, los libros, las librerías están muchas veces vacías, porque la gente prefiere la gente prefiere llenar una discoteca, un bar o cualquier otro lugar que no le da ningún beneficio, ni académico ni cultural, pero sí los lugares donde llevan perversión, daño y hacen un sinnúmero de cosas, pero yo no me llevo de eso. A mí justamente hoy me escribieron y me dijeron, mira, no puede durar mucho, pero el invitado y el tema está genial, está muy bueno. No sé por qué no hay tanta gente, No, pero precisamente por eso. tranquilo, lo importante, oye, lo importante es que estamos hablando Claro, verdad aquí, que van a quedar claro que grabadas sí. y que deben llegar donde deben llegar. Claro que El sí. tema de puente es un tema. Y este no va a ser, y este no va a ser el último, Jesús. Vamos a hacer muchos más. Sí, no, yo espero, porque oye, el tema de los puentes es un tema que nos compete a todos. Ese es un A tema todos. importante. El tema Sí. de los tanques de agua, que yo te había comentado, que tenemos que hacer un programa de los tanques de agua. El agua potable se está echando en un acero. Esa agua viene con cloro, que es para matar los microbios. Pero si ese tanque no se protege con un recubrimiento sanitario, se le da el blasting y se protege, ese tanque se va a ir pinchando. Vamos a tener comunidades sin agua, vamos a tener tuberías sin agua, pero peor aún, va a venir un sabio, un ingeniero que cogió la contrata y se va a una ferretería de la esquina y va a comprar pintura de aceite que se disuelve en el agua. Seguro sabrá Dios hecho dónde, metiéndole inhibidores, así lo tiene, a lo mejor traído de saber de qué país, que tiene minio de plomo, que es cancerígeno, que tiene cromato de zinc, que es dañino para la salud, veneno, y unos cuantos más que han sido eliminados del mundo. Sin embargo, hay países que lo siguen fabricando y hay gente que lo sigue comprando. Entonces, vamos a tener un tanque envenenando la ciudad. Eso hay que pararlo. Eso hay que, esas normas que nosotros pusimos en el 2000 en la calle, no solamente que la deben tener ahí, que eso hay que revisarlo, sino que hay que dar seguimiento. Porque el agua potable es vida. Hay gente todavía que hierve el agua y se la bebe. Ah, no, que yo no me la bebo. Sí, pero usted se está bañando, usted abre la boca y le cae esa agua. Y si viene con esa pintura disuelta, usted es fácil, usted es un potencial eh, enfermo de o un autismo, porque esos metales se acumulan en el cerebro, o una enfermedad que te va a generar un veneno de eso. Entonces, el tema del agua es un tema, Juan, que más para adelante, cuando tú quieras, lo tocamos. Yo sé que el tema de hoy, más que todo, fue tema Yeset, colapso, Sí. tema puentes, colapso, eh, de dónde viene, de cómo entró los estándares y las normas en República Dominicana. Y el otro tema Correcto. importantísimo es el fuego. Tú sabes que el fuego, un tema, dos temas, fuego con este nuevo nivel de sales que hay en la tierra, nivel de salinificación en las paredes, esta carbonatación que tenemos en concreto, que está permeando cada día más y llega a la varilla. Yo te envío hoy las nuevas normas, nuevos estándares para que la varilla sea recubierta. Porque si Sí. tú cubres tu varilla, a lo mejor lo que pasó en Yesé no pasa, porque no hubiera estado oxidada, no hubieran perdido espesor, no se hubieran fracturado como se fracturaron. Yo tengo fotos de varilla ahí que tenían años que ya habían desaparecido. Que ojo, O sea, ojo, Jesús, para aclarar, porque yo sé que esto lo van a escuchar más personas y lo vamos a seguir replicando. No sí. Jesús ni Juan Manuel están diciendo que específicamente y tácitamente pasó eso en el Jet Set. No, Es claro. Ahora hay varillas sí que están debilitadas, que están oxidadas. Exactamente. No, yo no soy quien para decir pasó esto, pasó aquello. Sencillamente estamos viendo visual y aplicando técnica. Y si yo veo que las barras de refuerzo que tienen que mantener el hormigón unido no están, o están oxidadas, o sencillamente un cable prepensado ya no está, o se movió, o se debilitó, sencillamente más la carbonatación, búsquenlo, carbonatación del concreto, que sencillamente abre grieta. Es posible que lo que hemos, nuestra opinión sea verdadera. No tiene que ser la única ni tiene que ser la palabra divina, no. Sencillamente estamos comentando lo que hemos estudiado y lo que hemos visto. Pero no tenemos que tener 100% la razón. Perfecta la correcto. aclaración. La aclaración estuvo buena, Claro Juan. que sí. Claro Perfecto. que sí, claro que sí. Y te tengo otra pregunta. ¿Cómo yo protejo?
edificios con sistemas modernos para evitar que colapsen. Y eso, quiero que agregues ahí un pequeño capítulo, también agregando el fuego, porque muchas personas no saben, Jesús, yo sé que tú lo sabes por demás, que en un fuego, cuando hay estructuras metálicas o acero, porque se supone que los bloques y el concreto protegen el acero para que una estructura no colapse, pero muchos edificios que son altos, principalmente en países como Europa, en el continente europeo y en Estados Unidos, hay muchos edificios, incluyendo las Torres Gemelas, que también hay muchas personas que desconocen que las Torres Gemelas, la estructura, la estructura metálica de las Torres Gemelas no tenía pintura especial contra fuego, por eso su desplome también. No, te explico. Mira, en Estados Unidos Sí. una norma hace muchos años tiene que tener antifuego. Es como cuando hubo el famoso fuego aquel en Estados Unidos que no tiene escalera contra incendio. Y tú vas a Nueva York y tú ves toda la casa vieja, casa con 100 años, con una escalera contra incendio, porque hicieron un estándar. El antifuego es estándar en Estados Unidos hace muchos años. Lo que pasa en la Torre Gemela, yo lo expliqué en Alicia Ortega. Ellos tenían un sistema antifuego cementicio, como uno que hice el edificio de medio ambiente, y le pusimos, eso tiene un sistema cementicio que viene con un producto que se llama perlita vermiculita, que lo hablamos, tú coges cemento Portland, sencillo, le añades la perlita vermiculita, lo que hace ya que el cemento es un cemento frío, hay un fuego y tanto la varilla o tanto la vía de acero no le llega el calor, se mantiene frío por horas. Entonces, las Torres Gemelas tenían perlita y vermiculita y en buena cantidad y bien supervisado, pero explota un avión. Entonces tenemos dos sistemas antifuego en el mundo, que es el cementicio con perlita de vermiculita o es el ignífugo, que no usa perlita de vermiculita, sino sencillamente es una pintura que cuando le da el fuego ella crece y expande. Entonces, hay gente que le gusta más uno, le gusta otro, la combina. Ahora mismo mucha gente está combinando, le da su pintura intumescente y encima le pone la perlita de vermiculita. Porque aquí con lo que pasó que cuando explota el avión, las columnas, las pigs, las tijerillas, todo quedó expuesto porque la explosión fíjate que donde colapsa el edificio fueron 3 pisos que cayeron y después vino todo atrás. Porque el acero con 500 grados Celsius, de 300 a 500 que tú lo consigues, no es gasolina, no combustible, no, fuego celulósico. O sea, tú tienes tu cama y tu habitación, tú tienes un gavetero, tú tienes una mesilla de noche, Dios libre, alfombra, eso coge fuego y esa habitación se pone a 500 grados. Entonces, si esa habitación es de acero, se va a debilitar y va a perder fuerza. Cuando explota el avión en la Torre Gemela, y va a colapsar, si tiene peso encima, viene para abajo. Entonces, cuando explota la Torre Gemela, los aviones lo que hicieron sencillamente fue que quitaron el antifuego, se calentó el acero, pero no solamente el acero del piso, de los 3 pisos, que fueron los primeros 4 que colapsaron, se calentó la estructura completa, porque el acero es un conductor del calor, electricidad. Entonces, ¿qué hizo? Todo el edificio estaba ya caliente, comprometido y debilitado. Ahora los nuevos estándares, ya estándares, no son por cambio climático, ya los que del antifuego cambiando por los temas de explosión. O sea, ya tenemos un cementicio que se adhiere mucho más y tenemos la combinación. Si hubiera explotado y la pared no tenía cementicio, si no hubiera tenido un intumescente, no sale volando. El intumescente es mucho más resistente a las explosiones. Se mantiene como una pintura, hay varios espesores y se pega como un chile, pega como un hierro. Explota, ok, puede ser que un ladito, pero creemos que el edificio podría estar todavía ahí. Esos son estándares aquí en el país. Nosotros hemos hecho los proyectos bastante interesantes. ¿Quién tiene permilita vermiculita? El edificio de turismo y el medio ambiente. O sea, están en su estructura están con ese. Tiene perlita vermiculita. Sí. Exactamente. Se le dio perlita vermiculita en el 2000 cuando se mandó a hacer aquella vez. ¿A cuántos minutos? ¿A cuántos minutos? Entonces, en caso de una evacuación, ¿a cuántos minutos? Vamos, a esa parte de la perlita vermiculita, el 3 porque lo hizo, rellenó la columna de acero con concreto, que eso a mí le da un plus. O sea, nos ayuda muchísimo la resistencia. Pero te digo algo, habría que revisar el espesor, porque eso hay que revisarlo cada 5 años, porque eso puede ser que se haya caído, porque hasta por algo mecánico, una reparación actual. Ahí vamos eso al inicio, que empezamos con el Yeset y pasamos los puentes
y luego estamos ahí todavía con la estructura. El mantenimiento, Jesús, el mantenimiento. Exactamente. El mantenimiento, hay preventivo y hay correctivo. Entonces, el preventivo es el que te evita el correctivo. Cuando tú tienes un mantenimiento preventivo, on time, que me encantan los gringos, los países por eso, porque ellos en esa no se duermen, vamos a lograr, con ese mantenimiento preventivo, no caer en el correctivo o en el lamentativo, como yo le llamo. Porque ya cuando tú lamentes, porque se perdieron vida y propiedades. Entonces, el antifuego es un estándar que también a través de este video, este audio, yo quiero que esto llegue a las más altas autoridades porque es sencillito. Yo estuve ahora en Estados Unidos y te voy a mandar la foto. Yo estuve en más de 20 sitios, centros comerciales. Fuimos a un sitio a jugar boliche, fuimos a muchos restaurantes. Yo miraba para arriba porque es parte de mi vida y me gusta ver. Y con todo lo que miro para arriba tiene antifuego, o tiene intumescente, o tiene cementerio. Te voy a mandar para que lo cuelgues si tú quieres en tu espacio. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, aquí debemos hacer eso, no una opción. Ejemplo, Asociación Cibado y Préstamo en Santiago dio cementerio. Yo participé en ese proyecto y dio intumescente combinado. ¿Puedo decir nombre aquí? ¿Me playo? Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Dale para allá. Agora Mall, participamos hoy también. El domo, que está arriba de tela, tiene un intumescente. Los cines, las vigas, le dimos intumescente. Hay intumescente por un tubo y 7 llaves. Ahí no hay problema de colapso de techo entonces, porque hay nerviosismo a nivel general. Mira, el domo de lona que está encima tiene intumescente. Ese intumescente yo se lo vendí y le supervisé al que lo aplicó, a Ingeniería Metálica. Hay otras vigas que ahí lo hizo Pinza también de los puentes, que también le dimos. El Merca Santo Domingo, lo trajeron un español, le trajeron un sistema ignífugo. Aquí yo le completé lo que trajeron una cantidad que no le dio, y ahí trabajamos intumescente también en el Merca. Aquí edificios con antifuego que son seguros, te pongo la Pucamaima. Pucamaima también participamos ahí con cementicio. Entonces ahí se hizo un plan doble, se le aplicó el cementicio y luego del cementicio se forró con una plancha que también son antifuego. O sea, aquí hay conciencia, se está haciendo conciencia, pero es algo muy opcional. O sea, lo tiene que hacer el dueño de la propiedad pensando en cuidar su propiedad y las vidas que están ahí, porque un edificio así para tú evacuarlo toma una hora. ¿No? Si hay un fuego, en lo que llega los bomberos, en lo que se dispara el sistema Splinter, que es de agua, en lo que viene un sistema antifuego, tú tienes que escapar. Y en ese proceso tú necesitas que el sistema no permita que el acero se pase a 500 grados, que ahí que viene el problema. Si pasa a 500 grados, se ablanda. Y si se ablanda, no tiene rigidez. Y no tiene rigidez, colapsa. Como lo hablamos, sí, como lo hablamos tú y yo, Jesús, con el tema en cuestión que estamos cotizando aquí en Punta Cana. Exactamente. Si tú... ¿Qué? Oye, y ese que tú me mandaste, tiene un proyecto que la gente se puede ir corriendo. Pero hay sitios como un cine, que tú no puedes salir corriendo. Hay sitios como un hospital, hermano. Hospitales. Aquí hay hospitales que lo tienen, otros no. Eso no puede ser. Eso tiene que ser todo. Por ejemplo, yo escuché, porque no he visto los detalles tanto ni arquitectónicos ni estructurales, pero tengo de conocimiento de personas que me lo han dicho, que el Homes tiene un buen sistema contra incendio. ¿Qué opinión te merece el Homes? Bueno, contra incendio significa splinters, que tiran agua si hay un fuego. Eso es una cosa. Pero que tenga sistema intumescente en su estructura metálica, porque es un edificio metálico. Antifuego, yo lo sé, porque yo vi la experiencia del Home. Me dicen que sí que lo tiene. Eso habría que verlo. Creo que sí. Sí, exacto. Creo que sí que lo tiene, porque el que lo hizo, que es el Grupo Estrella, ellos son apasionados del antifuego. Sí. Ellos no, y son... Sí, y son, si no el que más experiencia tiene en estructuras metálicas, creo que es el número 2. Si no es el 1, es el 2. No, ellos tienen mucha experiencia, pero ellos son apasionados del fuego. Porque también ellos están certificados por una empresa estadounidense que lo certifica y le exige antifuego. O sea, no es que ellos son tampoco a lo mejor... Entonces, para que las personas entiendan, cuando hablamos de minutos en una pintura intumescente o inífuga, hablamos del tiempo que se le da a las personas o a la institución o al edificio o al dueño para evacuar ese edificio. Entonces, si yo voy a construir un hospital, Jesús, sí, de 8 pisos, de 5 pisos, de 10 pisos, o una gran ciudad
sanitaria Sí. que está interconectada, ¿cuántos minutos tú recomiendas y qué pintura para pintar, valga la redundancia, esa zona que tiene personas que están convalecientes, tiene Sí, sí. personas de la tercera edad, hay niños? ¿Qué tú recomiendas en ese No, caso? normalmente a ese tipo de estructuras así, nosotros recomendamos darle la perlita vermiculita. Eh, Fíjate que cada elemento estructural de acero no se protege con la misma pulgada de peso ni el mismo milímetro, porque hay acero que aguanta más calor que otro. Hay acero que te aguantan por la Exacto. masividad que tienen. O sea, hay aceros que son muy gruesos y con una pequeña capa intumescente, según los estudios, porque eso se pone todo en una computadora, te dice que aguanta 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nosotros los hospitales lo que recomendamos son 3 horas. En 3 horas se disparan los splinters, se rocía el agua, tú evacúas a las personas y en 3 horas tú debes desalojar un hospital. Entonces, el hospital lo que estamos recomendando es darle el pirocrete o pyrocrete, que es un producto que tiene mucha perlita vermiculita, es marca Carboline, y este producto está súper, súper probado a nivel mundial, súper certificado, y tú lo aplicas, ese cementicio, sobre el acero sin blasting, es decir, el acero puede estar oxidado en el taller o en la obra, y tú le aplicas esto con un proyector, se va midiendo con una especie de reglita que para darte el espesor, pero cada elemento tiene un espesor diferente. Como te decía, hay elementos muy finos que tú le vas a tener que dar más espesor, porque tienes que mantenerlo frío. Y al ser fino, no va a estar frío, porque se va a calentar más rápido. Ahora, si un elemento, una viga H, estamos hablando de un cuarto de pulgada, media pulgada, tiene masividad. Una viga H de, ¿de qué? De 20 pulgadas por 30 pulgadas y un cuarto de espesor es una viga trabajable perfectamente. Y fácilmente tú sacas 3 horas sin problema de frío. Normalmente los estándares que te dicen 3 horas duran 6, porque en el mundo del fuego se cuida mucho, tanto el que especifica como el que vende, como el que recomienda. Hay que cuidarse muchísimo, un poquito. Un hospital 3 horas mínimo, 2 horas ya sería combinado. Se combinaría el antifuego con placas de chirrot, no que sean normales, porque las normales cogen fuego, vienen con papel afuera que prende. Hay unas placas de chirrot que son especial antifuego, certificadas. Entonces, encima de la viga de acero, tú proteges tu viga. En vez de tú darle una terminación con un chirrón normal barato de 300 pesos plancha, vas a tener que usar una plancha de 1.000 pesos. Pero esa plancha viene certificada que es ignífuga, que es antifuego. Y te va a proteger más aún el acero. O sea, el fuego tiene que llevarse a la placa y luego llevarse el antifuego, el del acero. O sea, es un proceso. Pero básicamente, nosotros para un hospital, un edificio como la Pucamaima, que tiene en la Lincoln, ¿verdad? Ese tipo de edificio debe ser para 3 horas mínimo. No debe ser de ahí. Pero yo le digo a la gente, si tú no tienes dinero, no quieres darle 3 horas, no, que no tengo dinero, que lo que voy a darle 1 hora, da 1 hora, pero dale, no deje el acero desnudo. Eso es algo terrible, terrible. Que en el mundo nadie, el mundo entero ya el acero hay que protegerlo del fuego. Corrosión y fuego, los dos enemigos del acero, protégelo de eso. El acero te aguanta, Eso es así. Estamos llegando. el acero te aguanta un terremoto, sin problema, depende de la carga que tú tengas. El acero te aguanta, porque no creas que no trae como el hormigón. O sea, el acero es más, no, para mí, más noble que el hormigón, en muchos sentidos. Pero nada más tiene dos ñoñerías. Yo decía que cuando fui a donde Ortega, por el tema que había un fuego ahí, no me quería desviar mucho. Pero el acero tú lo proteges de la corrosión y del fuego, y tú tienes un edificio, como el Empire State, que tiene 100 y pico de años. Y está ahí. La Torre Kyber, que está al lado, tiene 100 y pico de años. La Torre Eiffel tiene 100 y pico de años. Oye, la Estatua de la Libertad, 100 y pico de años. O sea, tú tienes años, el acero es lindísimo, es noble, tú lo supervisas más fácil, tú lo estás mirando. Entonces, un edificio de acero y tú le pegas una placa. El caso es de medio ambiente. Tiene placa alrededor y tú le pegas una placa de chirro y tú ves la columna. En sí, fácil de monitorear. O sea, y el tema antifuego no solamente para edificios de acero, tú tienes varillas, tú tienes barras. Oye, tú coges el pañete, le pones pelita de vermiculita, tú lo pañetas, y ese problema que si hay un fuego, no se te va a derretir la varilla dentro de la columna, o no te va a hacer una explosión, porque el hormigón hay un problema, cuando hay un fuego él explota, bota pedazos.
Entonces, cuando bota el pedazo, queda la barra expuesta y craquea y se debilita y viene un colapso. Los edificios de concreto colapsan por fuego también, igualito que el edificio de acero. Entonces, aunque es menos probable porque tiene una capa de hormigón que dura mucho tiempo en calentarse que el acero per se. Hospital, 3 horas. Yo nunca recomiendo de ahí, ni la gente de NEI, ni la gente que me suple los productos. 3 horas. Un hospital mínimo. Es un buen tiempo. Eso es correcto, hermano, eso es correcto. Estamos finalizando. Yo quiero una reflexión final, Jesús, con todo este tema. Mira, el 8 de abril cambió todo y entiendo que deben de cambiar muchas cosas en este país, a nivel estructural, a nivel jurídico, la permisología, pero entre otras cosas también la conciencia. Y lo voy a decir esto no solamente porque estoy en un sector que precisamente construye, pero también yo comparo mucho la medicina con la ingeniería, porque un doctor salva una vida. Un doctor salva una vida, pero nosotros como ingenieros, los arquitectos, los que diseñan, los que protegen estructuras, también tienen en sus manos vida de las personas. Claro. Entonces, a raíz de todo lo que ha pasado, ¿tú entiendes que se va a despertar una conciencia real de construcción responsable, de que la gente va a invertir, las personas van a invertir en proteger las edificaciones, va a haber habrá un despertar de la sociedad en cuanto a eso? Mira, es que aquí este país marcado, aquí tenemos un antes y después. O sea, aquí perdieron vidas personas de toda, o sea, yo perdí amigos ahí, tú perdiste a alguien, todo el mundo conoce a alguien que estuvo ahí. Sí. Aquí se tocó la fibra de la nación, ahí perdieron la vida hijos de banqueros, hijos de gente que está en la más alta posición de la sociedad dominicana, que son gente influyente. Entonces Sí, yo sí. entiendo que lo que nos pasó cuando le cayó la pared a los puertorriqueños, que era evitable, porque se había hablado de eso, tenían años hablando de eso, que eso necesitaba un contrafuerte, porque tú tienes dos paredes, una frente a la otra, y sencillamente con un tubito que uniera una con la otra, que hiciera, se hubiera evitado eso. Sencillamente nunca se hizo. Yo entiendo que sí, que el gobierno, si no tiene fondo, lo debe buscar para primero las estructuras que son del Estado, como los puentes, los muelles. Mire ese muelle de Sanssouci, volvemos a lo mismo. Yo no he hecho un expertise, yo no he hecho un descenso, pero ese muelle, todo lo que yo vi que pasó ahí fue un colapso por corrosión. Ojalá que me equivoque. Pero los muelles necesitan todos ponerle un cablecito que inventó Neis, que se llama protección catódica, donde con una baterita tú le llegas a la varilla. Cuando el agua, el oxígeno le dice, dame electrones, el que le pasa el electrón es una batería, un rectificador que se conecta. Y eso no le pasan años y años y años. La pata de los puentes, lo mismo. Le pone un rectificador, sencillamente cuando el suelo le pide que se arme una celda de corrosión entre el suelo, la varilla, la barra, la zapata. Tú le metes un rectificador, sí, tú le mandas un poco de corriente. O sea, aquí hay que comenzar ya a poner sistemas y estándares. Tú vas a hacer un puente, o lo vas a reparar, o vas a hacer un puente nuevo desde la zapata. Ponme varilla en epóxico con el estándar y la norma. Yo creo que también, tú la tienes. Hay normas para varilla ahora mismo, porque ya son más salidos. Ahora tenemos más contaminados, tenemos ahora mismo inclusive crecida de ríos que son más fuertes, más desbordantes. Tú tienes que ahora la zapata del puente hacerla más profunda, pero también tienes que protegerlo de la corrosión, porque no se pone con que tenga una zapata súper profunda y que te corroa la varilla. Por lo que te estoy hablando, porque el acero está más reciclado, porque es un tema que hay más carbonatación. Esa carbonatación lo que va a hacer es que va a penetrar el agua y va a corroer de la varilla de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, tenemos que hacer un sistema que cuando está una zapata aquí, se cubra la zapata y se le ponga una membrana, sencillamente para aislarla de la humedad. O sea, hay cositas sencillas que no valen dinero, que sencillamente nos ayudan como nación a vivir, porque nadie quiere que se caiga un puente, nadie quiere
Nadie quiere. Mira, la norma de la varilla, norma ISO 14654, lo pueden buscar. Eso es mundial ya. Suelo salino, suelo peligroso, suelo cerca de río, en la playa. Tú tienes que poner eso. Tú no pones una varilla desnuda. Eso es una locura. Aquí lo Sí, seguimos haciendo. Aquí así. tenemos la otra norma, la STM A934, la A1055. La 1055 me encanta porque es una varilla de acero negro que se galvaniza y luego se protege con epóxico. Tú tienes doble protección. Pero si nos vamos a la más sencilla, que la STM A934, sencillo, con esa vamos avanzando porque tu varilla no está en contacto con el medio ambiente. Eso se le pone una capa de epóxica, color verde, está estandarizada, la cual te aísla la varilla del medio ambiente. Esa varilla dura 100 años. Sencillo, una capa de pintura. Eso es norma nueva. El cambio climático nos está llevando a eso. Nos está llevando a cambios. Ejemplo, ahora mismo tú tienes tu casa. Hace unos años tú comprabas un sellador en la ferretería de 2.000 pesos y se lo daba. Y el sol tranquilo, te dejaba tranquilo. Ahora no. Con este calentamiento global, con estas lluvias torrenciales, ahora mismo tú en una casa, se te va a hacer un cúmulo nimbus, que es cuando yo estudié aviación, eran las nubes que nos mandaban a evitar. Estas nubes son como si fueran una montaña. Entonces, esta nube cuando vacía, va a ser de golpe en un punto X delimitado. Entonces, ahora mismo tú no puedes poner un selladorcito de techo en tu casa barato. Tiene que ser una inversióncita más. Eso es parte del cambio climático. Tú tienes que agarrar y gastar más dinero y poner un sellador que te aguante no solamente el golpe de agua, más golpe de agua cada día, sino que te aguante el sol, porque también el sol está calentando, porque tenemos, como te dije, Sí. las temperaturas están subiendo. O sea, tenemos que hacer cambios. Ahora, el cambio más importante lo puedes hacer tú de tu misma casa. Protege tu vivienda, protege tu casa, cuídate tú. Ahora, ¿quién nos cuida a nosotros como sociedad? El Estado. Entonces, el Estado tenemos que llevarle esta conciencia. Tenemos un presidente, te repito, estudié con él, lo conozco el corazón de ese muchacho. Muchacho, pues tenemos 17 años los dos. Luis Abinader es un gran hombre. Cuando yo estaba dando gritos que me votaba, el único que se secó fue él. O sea, yo creo que Pero, tenemos un gran pero él hombre. tiene que dejarse, pero él tiene que dejarse asesorar también y tiene que rodearse también, Jesús, de Sí, personas sí. competentes, de Sí, personas mira, competentes, mira, 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 yo te digo porque algo. mira el kilómetro 9 tiene todos los años del mundo y no lo terminan. Entonces, ¿qué está pasando? Han pasado ya 2 ministros de Obras Públicas. Entonces, Sí. no tenemos un ingeniero capacitado para poder terminar el 9. O sea, Mira, habrá que recurrir a Odebrecht para que termine el 9. O sea, no no, 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 entiendo. no, 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 no creo, no creo. Mira, no, como te digo, yo no hablo de lo que yo no conozco, no me papo, pero sí te aseguro que el presidente de la República tiene todo el buen deseo. Y mira, que no habla con Luis desde la universidad, desde que me salvó la vida. Pero cada vez que puedo hablar de Luis, digo lo mismo. Es un gran hombre, es el único que se me acercó a mí en mi momento de crisis, en mi momento personal, y me salvó la vida. Es un tipo que sabe por qué esta cosa. Él dijo, ¿cuál es tu problema? No, que tengo que trabajar y estudiar. ¿Por qué? Porque esto paga mucho. No, tranquilo, vete a una que va a pagar menos. Me armó un muñeco. Yo estaba tapado, turbado. Él me armó el muñeco. 16 años, 17 años teníamos. Y ese hombre es el mismo. Hombre que lee la Biblia. Mira, yo soy cristiano evangélico. A los 9 años acepté a Jesucristo en un campamento. Desde ese tiempo he andado con el Señor. Y yo discutía con Luis como caballero. Él es muy católico, es un católico practicante, yo lo respeto. Pero ese muchacho ora, muchacho lee la Biblia, muchacho es esposo de su esposa, un buen padre, es un buen hombre. Yo te digo que para mí es el mejor presidente que ha pasado por este país. Y yo no creo que venga uno mejor que él. Y mira que no estoy en política, no, o sea, no lo veo de la universidad, pero lo conocí en la universidad. Entonces, yo entiendo que Luis es el hombre para que en estos 3 años que le quedan, las cosas mejoren y cambien. Estoy de acuerdo. La asesoría es vital. Necesitamos cada día más asesorarnos, buscar gente que sepa. Claro que sí. Pero te aseguro que ese hombre lloró lo del 10. Ese hombre llora cuando ve cosas en este país. Ese hombre ora a Dios. Ese hombre se dobla de rodillas. Y yo le he visto orando. Y yo sé que Luis Abinader, Dios nos lo puso aquí en este momento de la historia para bien de la nación. Oye, con el COVID, este fue el primer país en el mundo que abrió el turismo. Y nosotros vivimos el turismo. Ese hombre ama este país, quiere lo mejor. Ese hombre no anda detrás de nada para él. Ese hombre ni cobra, Eh, ni cobra. esperemos que sea así. Y yo le hago un llamado también, aprovechando que tú mencionas
al presidente Abinader, y esto quiero que no se vea como un ataque, porque yo no, ni soy de la oposición, ni soy del gobierno, ni soy de ninguno. No, Yo soy no, de mis no, dos brazos ni yo no tengo cargo público, y no mi soy del trabajo. gobierno. No, yo Exactamente, sé, exacto. no, yo sé, no, yo sé que no, yo sé que no, y no lo digo, no lo digo por ti, sino es para que las personas que escuchen esto no crean que yo le estoy haciendo apología al gobierno Mira, o que le estoy haciendo una oposición al gobierno, porque no, pero si algo ninguna cosa. mal, si algo está mal hay que arreglarlo, eso estamos de acuerdo. Señores, es que las Sí, sí, cosas sí. son como son, la luz es la luz, la oscuridad es la oscuridad. La sal es sal y el azúcar es azúcar. Uno es amargo, otro es dulce. Y Dios Exacto. es un Dios de justicia y de verdad. Dígame usted, ¿qué usted entiende? ¿Qué debe mejorar el presidente? Así es, así es. No, Pero no, no, nada, no, dime, no, no, dime. no, sin hacer la oposición. Ya los puentes se No, van a no, mejorar, porque lo que yo quisiera, no, lo que yo quisiera es que las cosas mejoren a nivel de infraestructura y que se penalice al que hizo una chapucería a nivel constructivo. Porque, por ejemplo, yo te digo algo, la sangre que hay derramada en el Jet Set, y voy a poner el Jet Set porque fue el primer tema que usamos y el que está en la palestra y el que está en cuestión. es un tema Mira, doloroso, ¿no? Un tema doloroso. muy doloroso, pero yo te digo algo, la sangre no es solamente de este gobierno o de Abinader solamente, es una sangre que está precisamente en los cuatro que se reunieron ayer, en esos cuatro es que está la sangre repartida del GS, porque por su ineficiencia y la inobservancia es que precisamente pasó lo que pasó. Mira, Porque no hay ni siquiera un registro, no, pero déjame sí, sí, sí. comentarte, no hay ni siquiera un registro, no hay ni siquiera un registro, Jesús, no hay ni siquiera un registro de un plano del Jet Set. No hay un registro de un plano, o sea, ese señor hacía todos los arreglos posibles. Yo aquí en mi casa, que es mía, yo en mi casa aquí, yo hago un arreglo, yo subo una pared y a mí lo primero que se me tiran es la administración del residencial donde yo vivo. Esos son los primeros que se me van a tirar porque tiene su norma que yo tengo que someter un plano, pero ese plano yo tengo que someterlo aquí en una oficina, en la administración, pero también en mi BED, también en INAPA, también en el ayuntamiento, también en medio ambiente, también en turismo. Entonces, lo que yo busco no es atacar a Luis Abinader, él como hombre, ni a las intenciones que él tenga, que yo considero y quiero pensar y creo que deben de ser buenas, pero lo que yo digo es la inoperancia de las instituciones. Aquí tenemos Sí, un MIBET que tiene toda la tecnología del mundo, pero hay inobservancia. O sea, ¿cómo es sí. posible que el GESET tenga 30 años con un problema en un techo, que lo dijo el mismo propietario, 30 años con problema en el techo, y aquí nadie se haya acercado donde ese señor? Y eso es lo que yo critico. Eso es lo que yo critico. O son ciegos, o no saben en lo que están, o son cómplices. Mira, Y eso último sería lo más catastrófico que puede pasarle a este país. mira, te voy a decir algo. Hay dueños y hay dueños. Esa es una realidad. Eh, no sé qué pasaba por la mente de para allá cuando había una lona de agua cayendo encima de una mesa. Eso lo vimos en Luis Ortega hace unos días. No sé qué pasaba, no sé quién nos asesoraba. Pero sí te digo que la asesoría es vital. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Mira, ahora mismo yo entiendo que esta nación debe formar un equipo que vaya por los sitios públicos donde va a haber mucha gente y busque gente capacitada, cueste lo que cueste, que tengan especialidad en filtraciones, porque, oye, eso fue una filtración, eso se puede resolver con un buen sellador de techo, buen sellador, que aguante el cambio climático, etcétera, etcétera, y que no meter otra torta más de fino. ¿Quién le dijo a él que metiera otra capa de fino? ¿Quién fue ese criminal que lició y sobrecargó esa estructura? Y seguía la filtración. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quién permite en República Dominicana que sigamos importando lona fáltica cuando eso se raja con el sol? Cuando ese papá dice frío. Aquí te da un calorazo, esa lona se craquea y viene, llueve de golpe y se encoge y ya esa lona no sirve. Entonces, ¿quién permite que sigan viniendo la lona fáltica de República Dominicana? Entonces, es un tema difícil, porque te voy a poner otro caso. Yo te voy a poner el caso del Hotel Marriott. El Hotel Marriott que está en Blue Mall. Cuando ese hotel se hizo, yo me reuní con el dueño, con Bellutini, y Bellutini me dijo, ¿qué yo debo hacer para proteger mi edificio? Yo le dije, antifuego, lo primero, matar el óxido con este producto antifuego. ¿Cuánto cuesta? Tato, tráigalo.
Así es, hay dueños y hay dueños. Lo mismo, hizo el Blue Mall Punta Cana, lo mismo me llamó al constructor, yo quiero antifuego aquí porque yo voy a tener una cana ahí arriba. Entonces, yo quiero proteger mi inversión, pero también quiero proteger a la gente. Eso, yo lo felicito al señor Bellutini, porque cuidó su edificio. Lo mismo pasó con la Pucamaima, todavía estaba Agripino vivo. Vamos a darle vida al edificio, vamos a cuidar a la gente. Entonces, yo entiendo que hay asesores buenos, a lo mejor el payán no se dejó asesorar, es lo que yo me parece, porque el sobrepeso que había ahí era mucho, el daño ya visible de los pedazos cayendo, debió crear una alerta, pero nadie, ese señor no es ingeniero, ni es, sabe de corrosión, ni fue a NEIS, ni estudió Nada. recubrimiento. O sea, entonces el Estado, sí, yo que entiendo que debe ir tomando carta en el asunto y decirle, mira, tú tienes una filtración aquí. Porque a veces queremos saber tanto que dañamos la cosa, no algo básico. Tú tienes que parar esa filtración Sí. ya. Tú no puedes seguir operando con esa agua cayendo, porque para colmo tú estás frente al mar, el agua es salada. Y la lógica me dice que si el agua salada está entrando o no está entrando, te está corriendo la varilla. Entonces ya no hay que ser Sí. muy experto, no hay que ir a la NASA, no hay que ser un super ultra químico. Tú sabes que el agua salada corroe la varilla. Tú sabes que tú tienes un hormigón permeado lleno de carbonatación, hermano. No hay que ser ni siquiera ingeniero, un buen técnico, una persona con dos dedos de frente, lo piensa, lo analiza y le da. Sí. ¿Entiendes? Es Jesús, como. tengo una pregunta. Tengo una persona con la mano levantada, Jaffrey. Sí, dale. Vámonos con una pregunta que tiene Jaffrey. Y con Jaffrey cerramos, para no alargarnos mucho, porque me pasé del tiempo, Jesús. Era a las 9:30. No, por mí, Pero vamos a por mí, dar. yo estoy hablando de lo que me gusta. No, yo sé que sí, yo Dale, sé que sí. gracias. Buenas noches, Juan. Buenas Buenas noches, noches, Jaffrey. Jesús. Bienvenido, hermano. Un Adelante. placer, además de haber disfrutado el reportaje, claro, como bien lo mencionaban, un placer escucharte aquí hablando sobre estos temas. Mi pregunta, Gracias. bueno, serían dos, básicamente. ¿Qué, sabemos que hay mucha ganancia en el tema este de la construcción y más cuando se dedican, se podría decir que como proveedores del Estado en el ámbito de la construcción hay muchas ganancias. Pero, ¿qué, qué razón o qué trasfondo hay en la mala calidad que bien estuviste recalcando en todo lo que tengo escuchando? En preferir mala calidad de materiales, riesgo de vidas, la falta de supervisión de manera directa de los ministerios correspondientes y de por sí la reputación. ¿Vale la pena para un ingeniero am, poner en juego su reputación por unos cuantos millones? Que fue que, por ejemplo, el caso que recuerdo este caso de un puente seco, como se le llama, de La Vega, que no podía haber, se podría decir, una tormenta tropical pasar porque se derrumbaba, que lo han tenido que construir tres y cuatro en cuatro ocasiones, si no estoy mal, me pueden corregir. Es, Y el asunto del jet set, bien acabas de decir, con dos dedos de frente es suficiente. Yo soy de la persona que dice, no creo que haya sido negligencia por falta de dinero o por invertir en la reparación, porque obviamente ellos tenían o tienen la capacidad, tenían la capacidad de intervenir a tiempo. Sin embargo, no sé si la ignorancia, que en el mismo reporte de Alicia salía, que hubo personas que le advirtieron y que le recomendaban a, a Espaillat sobre intervenir ese techo. Sin embargo, el caso omiso y es donde está la negligencia. No sé si estoy en lo correcto. ya. Mira, son dos preguntas, ¿verdad? La primera fue el puente que tú me dijiste que. Un puente pequeño que El, hicimos una entrevista de la hizo Ortega. Un puente que es el pequeñito. puente, no, el puente seco de La Vega, que la última vez hace como 3 años, creo, la última vez que supe que se derrumbó. Y Pero cada vez que pasa una tormenta tropical, ese puente dice voy para abajo. ¿cuál es ese puente? El, el, Mm, Actualmente no te puedo decir con exactitud,
pero lo podría ir buscando, a ver si lo consigo. Es un puente que ha tenido ya varios derrumbes por el asunto de, se podría decir que la calidad de los materiales o la mala a nivel operativo en las intervenciones que se le han hecho. Ok, porque yo vi un puente en La Vega que se quebró en la mitad y le pusieron un tubo en el medio del río, ahora con Alicia Ortega, pero ese puente lo van a dejar peatonal porque hicieron uno nuevo al lado. Aquí hay un tema, como te dije, tenemos que actualizarnos con las fechas que estamos, los tiempos que estamos viviendo. Ahora mismo, para hacer un puente hay que hacerle las zapatas y las bases en hormigón normalmente o en acero, pero siempre hay que hondear en las orillas. Ya con el cambio climático, vimos que en Estados Unidos, como te dije, ya las varillas vienen, hay que pintarla de un producto verde anticorrosivo. Es un estándar, es obligado, no es que tú quieras. Es que tú vas a hacer una zapata al lado de un río, tienes que darle esto. Si lo vas a hacer en la playa, tienes que darle. Y si estás cerca de la costa, tienes que darle. Es más, inclusive, ahora mismo, yo estuve en la Florida, estuve viendo, hay pueblos que están 50 kilómetros de la costa que tienen que darle pintura a la varilla. Los que no están 50 kilómetros para adentro, ya por hasta ahí llega la sal. Entonces, tenemos un suelo más salino cada día y tenemos unos ríos. En el caso de mi papá, que era de España, pasó una dana, que eso significa un diluvio, en Valencia, en España. Ese río, desde los romanos, nunca había subido, ni se había desbordado al ancho que se desbordó, ni bajó la cantidad de agua que bajó por minuto, ni la altura. Y no, en la historia había pasado. Había unos puentes de los romanos, tenían 2000 años, se lo llevó. O sea, desde los romanos estaban los puentes, se lo llevó. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene con las normas y los estándares internacionales? Aparte de ahora, el puente nuevo, no solamente varilla pintada, no solamente más hondo, sino también aproche doble y triple, por si uno se quiere ir, el otro agarre el otro. ¿Por qué? Porque ya el agua está, que si antes venía de ancho de 1 kilómetro, ahora viene de 4. Porque volvemos a lo mismo, hay un cambio climático, los caquetes polares se están derritiendo, el nivel del mar está subiendo y cada día más, al ver más agua en el mar, viene más lluvia. Además que la tierra se está calentando, viene más evaporación. Es un ciclo que yo le llamaría un ciclo bíblico apocalíptico. Entonces, mala calidad, no podemos seguir metiendo varillas como estábamos haciendo antes, ni la misma cantidad de varillas, ni el mismo nivel del hormigón. Antes le podían meter un hormigón 300. Ahora no, hay que buscar un hormigón 500, 400, lo más rígido, fuerte posible. ¿Por qué? Porque estamos frente a un cambio climático que nos va a demandar vidas. Pero los puentes viejos que tenemos, lo que tenemos viejos, tenemos que conservarlos. Y los edificios públicos, como tú me estás hablando, en este caso de Yeset, yo entiendo, sí, que si entraba una persona y va hoy a una fiesta y ve que cae un aguacero de los aires, que llovía, ahí oye bien, por el sistema de impermeabilización que yo vi que tenían, y las tortas de fino que habían debajo, que eran tortas para mí totalmente impermeables, más arena que cemento, por lo tanto había que ponerle una, más otra capa, más otra capa, más otra capa, y habían 8 capas, 7 capas. Sencillamente, después que dejaba de llover, pasaba un mes tirando para abajo, porque eso se volvió una esponja. Entonces tenemos el peso del cemento más el peso del agua que se acumuló. Entonces yo entiendo sí que hay alerta temprana donde las personas tienen que tomar acción, pero lo que te digo, volvemos al tema, si tú lo que eres locutor, empresario, periodista, no siempre tú tienes la expertise que tiene Juan, que es ingeniero, que tengo yo, que tengo 40 años en el mundo de los recubrimientos, que hice 5 carreras en NACE para poder hablar de esto. Y antes de eso estudié 3 años en ingeniería industrial. Entonces, vean, ¿qué tiene que ver la ingeniería industrial con esto? Si a nosotros nos dan resistencia de materiales, una serie de cosas que lo usamos en el día a día, en el tema inclusive de la corrosión. Yo la uso, porque son herramientas valederas. O sea, 3 años de ingeniería no se te van de la cabeza. Pero hay gente que no sabe nada, absolutamente nada de esto. Entonces, ¿qué están haciendo? Llevándose del otro. Yo imagino que para allá, alguien, no sé, poniéndome en su lugar, no estoy diciendo que yo estaba ahí. Algún administrador también puede ser, pues no siempre el dueño hace todo. Le dijeron, mira, para allá, esto se va a resolver con un fino. ¿Cuánto cuesta el fino? 10 fundas de cemento, 3 metros de arena, el maestro va a cobrar 100 pesos, dale. Porque él entiende que está resolviendo un problema. Y él no es ingeniero, él no es arquitecto, él no es especialista en estructura, él no es, ¿cómo se llama esto? Él no es un ingeniero estructuralista que va a pesar nada. Él es un empresario. Ahora bien, el Estado. El Estado es un velador de obras nuevas. Esa es mi experiencia. Tú pegas un blog, como dices tú, Juan, te cae todo el mundo arriba.
Pero después que tú terminaste, nadie va. Ese es el tema. Nadie va. Entonces aquí tenemos centros comerciales como este que yo le hice un antifuego, Agora Mall, cuando se inauguró, ¿cuánto? En el 2010, por ahí, qué sé yo. Y esta es la fecha que yo no sé si alguien ha ido a ver si el antifuego está ahí, si se quitó, si se movió, si se peló, nada. ¿Por qué? Porque esa es la parte que tenemos que reforzar en la nación. Un departamento de inspección de estructuras públicas, no obra pública, no el ámbito de la vivienda, que cada uno está enfocado, es enfocar como el láser, tú tienes una linterna y tú la prendes, eso es un láser defocado. Tú reúnes toda esa luz y la pones un puntico milimétrico y tú quemas un fuego, porque la luz, el punto de foco de la fuerza hace la diferencia. Entonces aquí lo que tenemos que enfocar a alguien, me parece a mí, en el Estado, que se dedique a eso, a, a darle seguimiento a las estructuras hechas, sencillamente con el fin de evitar un colapso, porque cada uno está en lo suyo. Luis tiene muchos problemas, ¿qué problema haitiano? ¿Qué problema de allí? ¿Qué la Fuerza Armada? O sea, no es fácil gobernar un país. Entonces yo no puedo decir, presidente, tú eres culpable porque tampoco nadie tiene la cabeza en todos lados. Entonces sí necesitamos voz como la tuya, Juan, como la de Alicia Ortega, que hizo 3 programas, como la de cada ciudadano que vea un problema. Juan, hay que hacer una asociación aquí, en el país, Sí. de velar por lo que está hecho y que lo maneje el Estado o privado, no importa. Que yo estoy, después de este comentario, que estamos tratando de hacer algo parecido a NEIS, que cuida el mundo entero, pero algo dominicano, Sí. que cuidemos la estructura, que cuidemos puentes, que cuidemos. Sí, Por ejemplo, aplatanar todo. claro, porque yo no tengo que ser un científico para darme cuenta de que el puente de 17 tenía piezas volando y rotas. O sea, eso sencillamente cambia el elemento, torníllalo o sóldalo, refuérzalo, mide el espesor original que tenía, eso está en los planos. Y si no está en los planos, fácil de decir. Un estructuralista te dice, esta pieza perdió tanta micra de espesor, tiene una picadura, cámbiala, pon otra. ¿A qué espesor? A un similar al que tenía de original y ya, tú tienes un puente nuevo. Eso no es tan difícil. Ahora, si el puente colapsa y se cae, ya la cosa es otra. Porque ya tú no tienes puente, ya tú no tienes un reguero de escombros que es remover y tienes muertos. Exacto. Abajo del puente y arriba. Entonces, algo tan sencillo Exacto. como una alerta temprana, cámbiame 5 elementos, que lo bien pinza, que están cambiando elementos por elementos nuevos, y ya con una semana de intervención, ya el puente está al otro lado. Porque yo estuve allá Eso es en el correcto. puente, cambiaron piezas graves, que estaban graves, la están cambiando, y ya la cohesión del puente, porque señor, el puente tú no puedes verlo con una columna a la derecha y otra a la izquierda, no. Todo está unido, todo está en cohesión. Si te rompe una pata en un lado, el puente se te va a acostar, se te va a revirar y se te va a caer por ahí entero. Entonces, es una cohesión. Todos los elementos tienen que estar sanos y bien y cuidado. Entonces, yo entiendo ya así, como yo le dije aquella vez a lo del puente Duarte o otro puente, hay que poner un carretón abajo para darle supervisión al puente, que cada vez que tú quieras, te dé tu gana, tú te montes en el carretón y le des para allá y para acá. Con ese carretón ahora se dieron cuenta de que la pupú de paloma está haciendo trago ahí en el puente Duarte. No es que se va a caer, ni vamos a hacer una alarma, porque está fue bien pintado hace 10 años, pero 2005, 2006 por ahí. Pero sí le digo que cosa tan sencilla como un carretón que no cuesta nada, te ayuda a supervisar una obra. Algo tan sencillo como un dron, que ya tenemos drones Sí. por un tubo y 7 llaves. O sea, hay cómo, y lo que necesitamos es que esto llegue al gobierno, que el gobierno diga, sí, vamos a crear una unidad sencillamente que se dedique nada más a eso, a velar por las estructuras del Estado. No solamente puentes, los tanques, aquí hay tanques que van a colapsar, porque han ido perdiendo espesor el acero, y eso sencillamente con una prueba radiográfica, tú mides el acero, cuánto espesor perdió. Entonces, si el tanque no puede estar lleno de agua, porque si explota, se lleva un barrio, vamos a sacarlo, lo reparamos y después lo ponemos en servicio. Pero tiene que haber alguien velando. Sí, No puede ser eso es así. no puede ser el otro. Tenemos que ver. Jesús, No. Sí, dicho esto, yo quiero dejarlo hasta aquí porque quiero que sea este el primero de varios episodios que vamos a tener. Inclusive, te voy a escribir para hacer unos episodios especiales, ya luego que salga el informe técnico del GESET. ok. Te voy a invitar a ti, entre otros profesionales, y voy a hacer una especie de, y lo estoy diciendo, no importa que, porque me escribieron ahorita y me dijeron, mira, tú tienes competencia, no digas todas las cosas en los espacios. O
Señores, esto no es cuestión de competencia, esto es cuestión de resistencia. Yo no estoy compitiendo con nadie. Mi única competencia soy yo mismo. ¿Y cómo competencia? No entiendo esa parte. ¿Cómo así? Que tiene competencia. Sí, competencia porque hay personas que están haciendo un contenido parecido al mío y entienden de que yo me pongo guapo por eso y no es así, señores. O sea, el sol sale para todos. El Ya. sol sale para todos. Y yo me siento muy bien porque yo soy el pionero haciendo este tipo de contenido aquí en Twitter Spaces, en X Spaces. Y yo no me siento mal si otro hace lo mismo que yo, porque eso significa que lo que yo estoy haciendo, lo que yo tengo casi 5 años haciendo, se va a emular. Y las cosas buenas cuando se emulan es beneficio para todos. Claro, claro. Además, Entonces, en esto que sí, estamos haciendo es una marca país, hermano. Aquí no estamos buscando nada. claro que sí, Yo le dije, claro que sí, claro que yo le sí. dije ahora en la última reunión que hubo bajo el puente, yo me pongo a la disposición de ONESBIE, que es una Sí. institución que ha puesto el Estado para el tema del cambio climático y las estructuras. Estamos revisando los Debe ser estadios. la actitud. Esa debe de ser la actitud. Exacto, yo me puse la orden sin fines de lucro. Aquí te pongo un caso, aquí cogió fuego el estadio Cibao hace unos años. ¿Por qué? Entre tú y yo, para mí, los cables viejos, cosas viejas, para un estadio que tiene gente. Gracias a Dios cogió fuego y no había una multitud ahí. Pero ese estadio yo lo pinté, yo le di hidroblasting y lo recubrí. Y realmente yo solicité antifuego y no se dio. Entonces, esos son de las Sí, cositas que tenemos que ir mejorando. Que no es que yo quiera, no, hay que claro, darse. claro, Entonces, le claro. quitamos, Jesús, dónde te pueden seguir? Yo quiero que sepan tus coordenadas ok, mi teléfono, y agradecerte, hermano. ok, perfecto. No, mi teléfono es 809-780-10 par de 6. Mi correo tú lo tienes ahí, es apliteca@yahoo.com. Correcto. Lo voy a subir a YouTube. Me imagino que tú lo subirás también. Claro que sí, Mira, claro que sí. No, la idea es como nación. Yo, como hijo de español, tengo facilidad de irme para España. Me he querido ir 2 veces porque tenía un contrato allá con un astillero, se llama Zamacona, que estaba en el País Vasco, que quería ir a pintar a todos los barcos, porque la firma mía de inspector marino cuesta, vale dinero, y ellos querían. Y yo realmente he querido irme 2 o 3 veces al país, y honestamente, yo no sé qué me amarra. Yo no sé si son la playa, yo no sé si es ese amor caribeño que mi papá me transmitió. Mi papá me decía, no te cases con española ni con europea, cásate con una dominicana, que son las mejores mujeres. Y yo le he hecho caso. Entonces mi mamá de esposa le encanta. Y mis hijos, tengo 4 y le encanta la isla. Tengo 2, uno en Europa y los otros están aquí. Y yo amo mi nación, yo no quiero que esto mejore, porque yo pienso morir aquí. Entonces, Sí. 2 veces o 3 me estaba por ir con mi empresa que tengo. Eh, Y yo que no sea realmente, como la canción, que no sea como la canción de Toque Profundo en mi ah, país. pero sí te digo una cosa, que mi Yo papá no, me dijo algo que yo yo no pienso irme yo no pienso irme ahora. Yo me voy a Puerto Rico en Yola. O sea, cuando me alejo me voy llorando. Yo bueno, si yo te digo la pudiera verdad. irme, Yo te estuviera digo la gozando. verdad. El viejo mío vino cuando Trujillo, mi abuelo lo trajo Trujillo hacia un aserradero. Mi familia de Galicia, de Orense, del norte de España, es muy maderero, donde es Julio Iglesias. Y el padre Julio Iglesias, déjame decirte algo, nosotros los hijos de gallegos nos da una cosa que se llama la morriña, que es la nostalgia. Nosotros tenemos una nostalgia natural por los sitios, nosotros amamos los sitios. Entonces, mi padre me dijo un día, cásate con una dominicana, son las mejores mujeres. Y yo, pero papá, ¿y por qué? Dice, no, no, que te atienden, te cocinan, te cuidan, te aman. Mi madre bella, una hermosa mulata suana, que Dios la tenga en gloria, que partió hace un año. Madre, te amo, Selenia Mañón. Padre Jesús Fernández, te amo también. Y espero verte. Sé que estás en gloria, tengo en gloria los dos. Eh, Impregnaron por mí un gran amor por esta isla. Y Sí. realmente yo entiendo que esta isla tiene muchas posibilidades, tiene muchas oportunidades. Esto es un paraíso. Aquí vienen 10 millones, 11 millones de gente a ver qué tenemos aquí. La alegría del dominicano, la playa. Pero Y, más que y yo playa, quisiera, más que alegría, es este pueblo. Este pueblo es hermoso. Este pueblo es un pueblo bendecido por Dios. Entonces, Luis Abinader, así es. ayúdanos a hacer los estándares para que este país siga avanzando como tú lo llevas. Dígame, ingeniero. No, agradecerte, Jesús, por la oportunidad. De verdad que fue muy enriquecedor. Yo quiero que se repita. Vamos a programar uno más adelante. Sí, Y sí. cuenta con este audio que te lo voy a enviar para que lo subas a YouTube, lo subas a tu canal. Ujú. También ya saben cómo seguir a nuestro amigo Jesús Fernández en la cuenta @apliteca, teca con doble C, o Pero sea, mira, muy intercalada. importante, tú lo vas a editar porque es muy largo. O sea, ¿cómo tú lo vas a hacer? Sí, 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 claro, 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 Es claro. Él bueno, se es bueno, edita. es
Exacto, porque tú Él lo se edites edita, sí, sí. y tú me lo mandas editado porque así es más Yo te fácil lo envío, y yo te lo menos envío, canso, yo te lo envío, yo te lo envío, yo te lo envío. Así menos que cansón, menos cansón. este espacio está grabado y hablamos de la corrosión, hablamos de todo el daño que le hace el clima adverso a las estructuras, hablamos también de los puentes, hablamos también del caso Jet Set y hablamos un poquito de todo un poco. Así que agradecer nuevamente a Jesús. Y ya saben, señores, nos escuchamos nuevamente el próximo miércoles, la semana próxima, con un tema y una invitada especial. Vamos a hablar de salud. Así que pronto, en unos minutitos ya les anuncio de quién se trata aquí en el espacio de Juan Manuel. Buenas noches, Jesús, hermano. Usted sabe que Un usted es abrazo. mío. Ah, y tú también, y tú también. Vamos juntos a, porque las cosas que se dejan al tiempo, el tiempo se la lleva. Esto tiene que ser una Eso es así. constante para que los puentes se reparen, para que se creen normas y estándares que nos den, se garanticen la vida de nosotros los dominicanos y que podamos estar tranquilos en el espacio público. No, y Necesitamos, sobre todo yo quise hacer este espacio no solamente para eso, Jesús, sino para que el caso Jet Set y el caso de la Suprema no, del Palacio de Justicia, el caso de todas las escuelas, el caso de la escuela en Los Carrizos, el caso de la escuela en El Ceibo, todas las otras más no se repitan, que hay un compromiso de la sociedad, de las instituciones, de las empresas privadas a construir con criterio. Vuelvo y digo, un médico salva una vida, pero un ingeniero tiene miles y cientos de vidas en sí, sus manos cuando construye. pero hay cosas y cosas. Por ejemplo, el caso de Espacio de Justicia, que yo lo conozco. Es un caso, lo mismo, está frente al mar, tú tienes sal acumulada, tú tienes varillas ahí que se están, entre comillas, engordando, como dicen mis amigos, mis colegas los ingenieros, que no son vacas, como le dije, ni son puercos para engordar, son sencillamente un ataque de sales de corrosión. Más lo que hablamos ahorita de la aguantación de concreto. Esto lo resuelve fácil, sencillamente, hacemos una Sí, prueba sí, sí. radiográfica, vemos que la varilla también. Si hay alguna mala, se cambian, se ponen, se quita, se pica y se pañeta de nuevo. Y ahora, si es posible, con pelita de miculita para evitar un futuro fuego. Y tú le das un buen sellador de techo. Oye, un buen sellador no cuesta nada. Y más un sellador que reforzado, que ahora no solamente estamos recomendando que apliquen la goma blanca, sino que le pongan un refuerzo de fibra de vidrio, una tela. Eso te dura 30 años. O sea, estamos Sí. haciendo un palacio porque no se aplicó un impermeabilizante a tiempo. ¿Por qué? Porque el que tiene que velar por ese edificio no lo hizo. Sencillamente no estaba en presupuesto, no Es sabía. correcto. Entonces, aquí hay cositas. Así es. Pero Y se resuelven con cositas. esperemos que las cosas cambien y que haya voluntad. Así que, hermano, un abrazo. Gracias por este interesante y didáctico espacio. Ya lo saben, Gracias, pueden Kevin. escucharlo en diferido. Igualmente, Gracias, hermano, Kevin. usted sabe que cuando usted venga aquí a Punta Cana, tenemos que ver. Un abrazo, bendiciones y Cristo le ama, yo también. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Buenas noches, Ok. descansen y nos escuchamos nuevamente la próxima semana Un aquí en el abrazo. espacio de Bob. Bendiciones, Chao, bendiciones. chao. Amén.